Imagina por un instante. ¿Y si no estamos solos en la inmensidad del cosmos? Durante siglos, esta pregunta ha encendido nuestra curiosidad, llevándonos a mirar las estrellas con asombro. Pero hoy, amigos, no es solo un sueño. Científicos de todo el mundo emplean tecnología de punta para rastrear indicios de vida en mundos lejanos. Estamos al borde del descubrimiento más trascendental de la humanidad. Prepárate para un viaje cósmico que te dejará sin aliento. Y si estás tan emocionado como yo, no olvides suscribirte para no perderte esta aventura. Amigos, la pregunta que nos hicimos al principio, esa que nos eriza la piel, la de si estamos solos en este inmenso lienzo estrellado, no es una invención moderna. No, para nada. Esta es una inquietud tan antigua como la primera vez que un ser humano alzó la vista al cielo nocturno y sintió esa punzada de asombro, esa mezcla de insignificancia y maravilla ante lo desconocido. Es una melodía ancestral que resuena en nuestra alma desde el amanecer de la conciencia humana. Pensemos por un instante. Imaginemos a nuestros ancestros hace miles y miles de años bajo un manto de estrellas mucho más brillante que el que nosotros podemos ver hoy, sin la distracción de las luces de la ciudad. Ellos no tenían telescopios, ni naves espaciales, ni siquiera la comprensión básica del cosmos que tenemos ahora. Pero tenían algo igualmente poderoso: imaginación y una necesidad innata de entender su lugar en el universo. Veían patrones, creaban constelaciones, tejían historias. Y en esas historias, a menudo, la vida no se limitaba a la Tierra. Desde las cuevas más antiguas, donde las pinturas rupestres quizás esconden sus propias interpretaciones de los cielos, hasta las majestuosas pirámides de Egipto o las complejas ciudades mayas, hay una constante: la creencia en seres que habitaban más allá de nuestro mundo. Nuestros antepasados no hablaban de alienígenas como nosotros. Claro que no. Ellos hablaban de dioses, de espíritus celestiales, de mensajeros de otros reinos que descendían de los luceros para interactuar con la humanidad, para impartir conocimiento o para castigar. Recordad las epopeyas sumerias, donde los Anunnaki venían del cielo. Las deidades egipcias, con sus complicadas cosmogonías donde el sol y las estrellas eran barcas de dioses navegando por el Duat. Los griegos y romanos, con sus panteones repletos de deidades olímpicas que observaban y a menudo intervenían en los asuntos humanos desde su morada celestial. Incluso en las tradiciones orientales hay innumerables relatos de inmortales o seres celestiales que trascienden el plano terrenal. No eran marcianos con antenas, pero la idea de que la vida y la inteligencia existían más allá de nuestra esfera era una parte integral, una parte profundamente arraigada de su visión del universo. Era su manera de darle sentido a lo inexplicable. Pero esta fascinación no se detuvo en la mitología. Con el tiempo, a medida que la curiosidad humana evolucionaba, la pregunta de si hay alguien ahí fuera comenzó a transitar de la esfera mítica a la filosófica. Y vaya cambio. Filósofos griegos como Epicuro ya especulaban con la posibilidad de una pluralidad de mundos, creyendo que en un universo infinito era absurdo pensar que solo el nuestro estaba habitado. Para él, las semillas de la vida debían estar dispersas por todas partes. ¡Qué visión más adelantada iba su tiempo! Sin embargo, durante la Edad Media, el dogma religioso predominante, especialmente el cristianismo, que situaba a la tierra y al hombre en el centro de la creación divina, tendió a suprimir estas ideas. Pensar en otros mundos habitados podía considerarse una herejía, una afrenta a la unicidad de la creación. Pero la chispa nunca se apagó del todo. Fue durante el Renacimiento, esa explosión de conocimiento y curiosidad, cuando la mecha se encendió de nuevo con una fuerza arrolladora. Cuando Copérnico y Galileo nos mostraron que la Tierra no era el centro del universo, sino solo un planeta más orbitando una estrella, se abrió una puerta gigantesca en la mente humana. Si nuestra Tierra no era especial por su posición, que la hacía especial en términos de vida. Y aquí surge una figura fundamental, un nombre que deberíamos recordar: Giordano Bruno. Este valiente monje y filósofo italiano, en el siglo XVI, no solo defendió con vehemencia el modelo copernicano, sino que fue mucho más allá. Él imaginó un universo infinito, plagado de innumerables estrellas, cada una con sus propios planetas, y en esos planetas, por supuesto, debía haber vida. No vida en un sentido místico, sino vida como la conocemos aquí, o al menos formas de vida comparables. Para él, la idea de un universo vasto y vacío, con solo un pequeño punto habitado, era un despilfarro de la magnificencia divina. Por estas ideas, entre otras, fue condenado y quemado en la hoguera. Pero su visión, su audacia intelectual, sembró una semilla que florecería con el tiempo. Avanzamos hacia los siglos XVII y XVIII, y la especulación sobre la vida extraterrestre se vuelve no solo aceptable, sino incluso un tema de debate intelectual.
Pensadores como Christian Huygens y Bernard Le Bovier de Fontenelle escribieron obras donde imaginaban a los habitantes de otros planetas, otorgándoles incluso costumbres y sociedades. No era ciencia ficción. No. Era una forma de exploración filosófica y científica, una excitante expansión de las fronteras de nuestro pensamiento. Comenzamos a ver los primeros telescopios, aún rudimentarios, que permitían observar las lunas de Júpiter o las fases de Venus, alimentando aún más la fantasía. Si había otros mundos, ¿por qué no otros habitantes? El siglo XIX y principios del XX te trajeron consigo una nueva ola de emoción. Los avances en la astronomía y la observación telescópica, aunque aún limitados, parecían ofrecer pistas tentadoras. El caso más famoso y quizás más malinterpretado, fue el de los canales de Marte. El astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli observó unas líneas en la superficie marciana y las llamó canali, que en italiano significa canales, pero también estrías o surcos naturales. Pero cuando esta palabra llegó al mundo angloparlante, se tradujo como canals, lo que implicaba una construcción artificial. Y así, la idea de una civilización marciana ingeniosa, creando estas gigantescas obras de ingeniería para sobrevivir en un planeta que se secaba, capturó la imaginación popular. Percival Lowell, un astrónomo estadounidense, dedicó su vida a observar Marte y cartografiar estos canales, convencido de que eran evidencia irrefutable de una civilización avanzada. Aunque hoy sabemos que los canales eran en gran parte ilusiones ópticas o características geológicas naturales, la idea de los marcianos se incorporó profundamente en nuestra cultura. De repente la pregunta no era solo si existía vida, sino cómo sería esa vida y cómo interactuaríamos con ella. Esto nos llevó al surgimiento de la ciencia ficción, un género que se convertiría en el principal motor para explorar estas ideas en la cultura popular. Desde H.G. Wells y su escalofriante La Guerra de los Mundos, que demostró el miedo y la paranoia que podía generar la idea de un contacto, hasta historias más esperanzadoras y exploratorias, la literatura, el cine y la radio empezaron a moldear nuestra percepción de lo que podría significar la vida más allá de la Tierra. La idea de que no estábamos solos, de que había otros seres, otras mentes en el vasto universo, pasó de ser un mito a una fantasía, y de una fantasía a una pregunta que la ciencia misma estaba empezando a tomarse en serio. Y así, la curiosidad ancestral se transformó. Esa mirada de asombro de nuestros primeros ancestros se convirtió en una cuestión científica fundamental, una que hoy impulsa algunas de las investigaciones más ambiciosas y emocionantes de la humanidad. Ya no era solo «hay alguien ahí fuera», sino cómo podemos encontrarlo y qué significa ese hallazgo. El sueño antiguo se estaba convirtiendo en una misión que, como veréis, nos llevaría a escuchar las estrellas de una manera completamente nueva. Amigos, la curiosidad ancestral se transformó. Esa mirada de asombro de nuestros primeros ancestros se convirtió en una cuestión científica fundamental, una que hoy impulsa algunas de las investigaciones más ambiciosas y emocionantes de la humanidad. Ya no era solo un «hay alguien ahí fuera», sino cómo podemos encontrarlo y qué significa ese hallazgo. El sueño antiguo se estaba convirtiendo en una misión que, como veréis, nos llevaría a escuchar las estrellas de una manera completamente nueva. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. Durante siglos nos limitamos a contemplar, a imaginar, a soñar. Pero llegó un momento, un punto de inflexión donde la humanidad, armada con nuevas herramientas y una audacia sin precedentes, decidió pasar de la mera especulación a la acción concreta. La pregunta ya no era solo teórica, se volvió práctica. ¿Podríamos de alguna manera escuchar a esos posibles vecinos cósmicos? O mejor aún, ¿podríamos enviarles un mensaje? Imaginad por un instante el ambiente de principios del siglo XX, la radio. Una invención que transformó radicalmente las comunicaciones en nuestro propio planeta. De repente las voces podían viajar a través del aire, cruzando continentes y océanos. No es de extrañar que algunas de las mentes más brillantes de la época comenzaran a preguntarse: si podemos enviar una voz de Londres a Nueva York, ¿por qué no de la Tierra a, digamos, Marte? La idea de utilizar ondas de radio para comunicarse a través de distancias cósmicas no era ciencia ficción, era una extensión lógica de una tecnología que ya existía. Nikola Tesla, ese genio visionario que casi parece sacado de una novela de Julio Verne, ya en 1899 afirmó haber detectado señales de radio anómalas que creía provenían del espacio exterior. Su estación de Colorado Springs registraba patrones regulares que, según él, no podían explicarse por fenómenos terrestres, aunque sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo, y hoy en día se cree que probablemente detectó señales de tormentas o interferencias terrestres. La semilla ya estaba plantada. La idea de que el universo pudiera estar vivo de transmisiones era una posibilidad real, pero el verdadero punto de partida para la búsqueda científica organizada de vida extraterrestre
El momento en que esta búsqueda se institucionalizó y se volvió una disciplina legítima, no llegó hasta la segunda mitad del siglo XX, específicamente en un año clave, 1960. Ahí entra en escena un nombre que todo entusiasta del espacio debe conocer: Frank Drake. Este joven y por aquel entonces revolucionario astrónomo estadounidense tuvo una idea tan simple como radical. ¿Y si apuntábamos un radiotelescopio, no a galaxias lejanas o nebulosas bonitas, sino a estrellas cercanas con la esperanza de captar una señal artificial? Imagina la audacia. Estábamos a principios de los 60. La carrera espacial apenas arrancaba y él ya estaba pensando en llamadas interplanetarias. Así nació el proyecto Ozma. ¿Por qué Ozma? Por la princesa Ozma de los libros de Oz, la gobernante de una tierra lejana y misteriosa. Un nombre perfecto para un proyecto tan ambicioso. Frank Drake, trabajando en el Observatorio Nacional de Radioastronomía en Green Bank, Virginia Occidental, seleccionó 2 estrellas, Tau Ceti y Epsilon Eridani. Eran estrellas cercanas, de tipo solar, y por lo tanto, candidatas primordiales para albergar planetas donde la vida pudiera haber evolucionado. Durante meses, los gigantescos oídos del radiotelescopio de Green Bank escucharon atentamente. Cada chisporroteo, cada zumbido, cada sonido anómalo era analizado con una mezcla de esperanza y rigor científico. No buscaban señales de radio al azar. Buscaban patrones, transmisiones inteligentes, algo que denotara un origen no natural. Se centraron en una frecuencia específica, la línea de 21 centímetros, emitida por átomos de hidrógeno. ¿Por qué esta frecuencia? Porque el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, y se pensó que cualquier civilización avanzada, con la intención de comunicarse, la conocería y la usaría como una especie de canal universal. Era la esperanza de encontrar un faro cósmico. El proyecto Ozma no detectó ninguna señal de vida extraterrestre, no hubo marcianos o vulcanianos llamando a casa. Pero su impacto fue inmenso. Demostró que la búsqueda era posible, que no era una locura digna de un chiflado, sino una empresa científica legítima que requería paciencia, tecnología y una mente abierta. Frank Drake había abierto la puerta. Fue también Frank Drake quien en 1961 ideó una de las herramientas conceptuales más famosas y estimulantes de toda la exobiología, la ecuación de Drake. No es una fórmula para darnos un número exacto, amigos. No. Es una manera de enmarcar la pregunta, de identificar todos los factores que podrían influir en la cantidad de civilizaciones tecnológicamente avanzadas en nuestra galaxia con las que podríamos potencialmente comunicarnos. La ecuación de Drake es como un mapa mental. Nos pide considerar: 1. La tasa de formación de estrellas adecuadas en nuestra galaxia. 2. La fracción de esas estrellas que tienen planetas. 3. El número promedio de planetas por estrella que se encuentran en la zona de habitabilidad, la zona dorada donde el agua líquida puede existir. 4. La fracción de esos planetas donde la vida realmente se desarrolla. 5. La fracción de planetas con vida donde la vida inteligente evoluciona. 6. La fracción de esas civilizaciones inteligentes que desarrollan tecnología detectable. 7. Y crucialmente la duración promedio de esas civilizaciones tecnológicamente avanzadas. Cada uno de esos factores, por aquel entonces y aún hoy, está lleno de incertidumbre. No tenemos números definitivos para la mayoría. Pero la ecuación nos obliga solo a pensar. Nos obliga a considerar la inmensidad de las posibilidades y la fragilidad de la existencia. Es una invitación a la reflexión, una estructura para el optimismo y el pesimismo cósmico. El proyecto Ozma y la ecuación de Drake sentaron las bases para algo mucho más grande, un movimiento global que se conocería como SETI. Search for Extraterrestrial Intelligence. La idea era simple en su esencia, pero titánica en su ejecución. Escuchar, escuchar y seguir escuchando. SETI no es un solo proyecto, sino una colección de iniciativas, tanto gubernamentales como privadas, dedicadas a la búsqueda de señales de vida inteligente más allá de la Tierra. Desde sus inicios, SETI ha operado bajo la premisa de que si una civilización extraterrestre avanzada existe y quiere comunicarse, lo más probable es que lo haga a través de ondas de radio. Son eficientes, viajan a la velocidad de la luz y pueden cruzar distancias astronómicas. A lo largo de las décadas, los radiotelescopios se hicieron más grandes, más sensibles, y las técnicas de análisis de datos más sofisticadas. Imagina antenas masivas, algunas del tamaño de estadios de fútbol, apuntando al cielo nocturno, barriendo el espectro de radio, sintonizando millones de frecuencias simultáneamente, buscando ese hola cósmico. No es una tarea fácil. El universo está lleno de ruido. Agujeros negros, púlsares, explosiones de supernovas. Todos generan ondas de radio.
Discernir una señal artificial de todo ese bullicio natural es como buscar una gota de agua específica en el océano más vasto que puedas imaginar. Muchos de estos proyectos, como el famoso Allen Telescope Array o el programa SETI Home, que permitía a millones de personas en todo el mundo usar el poder de procesamiento de sus computadoras personales para analizar datos de SETI, han trabajado sin descanso. Han examinado miles de millones de canales, han apuntado a cientos de estrellas, han rastreado porciones de cielo que desafían nuestra capacidad de comprensión. El gran desafío del SETI es el gran silencio. A pesar de todos esos esfuerzos, a pesar de décadas de escucha atenta, aún no hemos detectado una señal inequívoca de vida inteligente. Ni un solo bip deliberado, ni una secuencia matemática que grite «inteligencia». Cero. Nada. Y esto, claro, ha generado escepticismo y financiación intermitente. Es una búsqueda que exige una fe inquebrantable en la posibilidad, a pesar de la ausencia de resultados directos. Pero la búsqueda no es en vano. Aunque no hemos encontrado el mensaje, cada vez que miramos, aprendemos algo nuevo sobre el universo. Cada falsa alarma que las ha habido, y muchas, nos enseña a refinar nuestras técnicas, a entender mejor el ruido cósmico y a agudizar nuestros oídos. Aprendemos sobre la física de las ondas de radio, sobre la composición de la galaxia, sobre los límites de nuestra propia tecnología. Y no todo ha sido solo escuchar. También ha habido intentos, mucho más limitados y deliberados, de enviar un mensaje. El más famoso es el mensaje de Arecibo. En 1974, desde el gigantesco radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, se transmitió una secuencia de bits, un pictograma cósmico diseñado para ser descifrado por cualquier inteligencia que lo interceptara. Incluía información sobre nuestra numeración, los elementos químicos de la vida, nuestra propia configuración de ADN, una representación de la figura humana y, por supuesto, la imagen de nuestro sistema solar y del propio telescopio. Fue un mensaje breve, dirigido a un cúmulo estelar llamado Messier 13, a unos 25.000 años luz de distancia. Tardará 25.000 años en llegar, y otros 25.000 en recibir una respuesta, si es que la hay. La verdadera importancia del mensaje de Arecibo no era tanto la expectativa de una respuesta, sino el acto en sí mismo. Fue nuestra primera, y más elaborada, llamada intergaláctica, un gesto simbólico de nuestra propia existencia y nuestra curiosidad gritado al vasto vacío. Estos primeros pasos, desde las especulaciones de Tesla hasta los oídos atentos de SETI y el valiente mensaje de Arecibo, sentaron las bases. Transformaron la pregunta de la vida extraterrestre de un tema de filósofos y mitólogos a una legítima área de investigación científica. Nos enseñaron la inmensidad del desafío, la paciencia requerida y la increíble tenacidad del espíritu humano. Pero la búsqueda solo estaba comenzando, porque mientras algunos escuchaban, otros estaban a punto de desvelar una verdad que cambiaría todo. La verdad de que el universo, en realidad, está repletito de mundos. Mundos que hasta hace muy poco no sabíamos que existían. Y esa, mis amigos, esa es una historia que supera cualquier fantasía. Y así, la curiosidad ancestral se transformó. Esa mirada de asombro de nuestros primeros ancestros se convirtió en una cuestión científica fundamental, una que hoy impulsa algunas de las investigaciones más ambiciosas y emocionantes de la humanidad. Ya no era solo «hay alguien ahí fuera», sino «cómo podemos encontrarlo» y «qué significa ese hallazgo». El sueño antiguo se estaba convirtiendo en una misión que, como veréis, nos llevaría a escuchar las estrellas de una manera completamente nueva. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. Durante siglos nos limitamos a contemplar, a imaginar, a soñar. Pero llegó un momento, un punto de inflexión donde la humanidad, armada con nuevas herramientas y una audacia sin precedentes, decidió pasar de la mera especulación a la acción concreta. La pregunta ya no era solo teórica, se volvió práctica. ¿Podríamos de alguna manera escuchar a esos posibles vecinos cósmicos? O mejor aún, ¿podríamos enviarles un mensaje? Imaginad por un instante el ambiente de principios del siglo XX, la radio. Una invención que transformó radicalmente las comunicaciones en nuestro propio planeta. De repente las voces podían viajar a través del aire, cruzando continentes y océanos. No es de extrañar que algunas de las mentes más brillantes de la época comenzaran a preguntarse: si podemos enviar una voz de Londres a Nueva York, ¿por qué no de la Tierra a, digamos, Marte? La idea de utilizar ondas de radio para comunicarse a través de distancias cósmicas no era ciencia ficción. Era una extensión lógica de una tecnología que ya existía. Nikola Tesla, ese genio visionario que casi parece sacado de una novela de Julio Verne, ya en 1899 afirmó haber detectado señales de radio anómalas que creía provenían del espacio exterior.
Su estación de Colorado Springs registraba patrones regulares que, según él, no podían explicarse por fenómenos terrestres. Aunque sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo y hoy en día se cree que probablemente detectó señales de tormentas o interferencias terrestres, la semilla ya estaba plantada. La idea de que el universo pudiera estar vivo de transmisiones era una posibilidad real. Pero el verdadero punto de partida para la búsqueda científica organizada de vida extraterrestre, el momento en que esta búsqueda se institucionalizó y se volvió una disciplina legítima, no llegó hasta la segunda mitad del siglo XX, específicamente en un año clave. 1960. Ahí entra en escena un nombre que todo entusiasta del espacio debe conocer: Frank Drake. Este joven, y por aquel entonces revolucionario, astrónomo estadounidense, tuvo una idea tan simple como radical. ¿Y si apuntábamos un radiotelescopio, no a galaxias lejanas o nebulosas bonitas, sino a estrellas cercanas con la esperanza de captar una señal artificial? Imagina la audacia. Estábamos a principios de los 60, la carrera espacial apenas arrancaba, y él ya estaba pensando en llamadas interplanetarias. Así nació el proyecto Ozma. ¿Por qué Ozma? Por la princesa Ozma de los libros de Oz, la gobernante de una tierra lejana y misteriosa, un nombre perfecto para un proyecto tan ambicioso. Frank Drake, trabajando en el Observatorio Nacional de Radioastronomía en Green Bank, Virginia Occidental, seleccionó 2 estrellas, Tau Ceti y Epsilon Eridani. Eran estrellas cercanas, de tipo solar, y por lo tanto, candidatas primordiales para albergar planetas donde la vida pudiera haber evolucionado. Durante meses, los gigantescos oídos del radiotelescopio de Green Bank escucharon atentamente. Cada chisporroteo, cada zumbido, cada sonido anómalo era analizado con una mezcla de esperanza y rigor científico. No buscaban señales de radio al azar, buscaban patrones, transmisiones inteligentes, algo que denotara un origen no natural. Se centraron en una frecuencia específica, la línea de 21 centímetros, emitida por átomos de hidrógeno. ¿Por qué esta frecuencia? Porque el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, y se pensó que cualquier civilización avanzada, con la intención de comunicarse, la conocería y la usaría como una especie de canal universal. Era la esperanza de encontrar un faro cósmico. El proyecto Ozma no detectó ninguna señal de vida extraterrestre. No hubo marcianos o vulcanianos llamando a casa, pero su impacto fue inmenso. Demostró que la búsqueda era posible, que no era una locura digna de un chiflado, sino una empresa científica legítima que requería paciencia, tecnología y una mente abierta. Frank Drake había abierto la puerta. Fue también Frank Drake quien, en 1961, ideó una de las herramientas conceptuales más famosas y estimulantes de toda la exobiología: la ecuación de Drake. No es una fórmula para darnos un número exacto. Amigos, no. Es una manera de enmarcar la pregunta, de identificar todos los factores que podrían influir en la cantidad de civilizaciones tecnológicamente avanzadas en nuestra galaxia con las que podríamos, potencialmente, comunicarnos. La ecuación de Drake es como un mapa mental. Nos pide considerar: 1. La tasa de formación de estrellas adecuadas en nuestra galaxia. 2. La fracción de esas estrellas que tienen planetas. 3. El número promedio de planetas por estrella que se encuentran en la zona de habitabilidad, la zona dorada donde el agua líquida puede existir. 4. La fracción de esos planetas donde la vida realmente se desarrolla. 5. La fracción de planetas con vida donde la vida inteligente evoluciona. 6. La fracción de esas civilizaciones inteligentes que desarrollan tecnología detectable. 7. Y crucialmente la duración promedio de esas civilizaciones tecnológicamente avanzadas. Cada uno de esos factores, por aquel entonces y aún hoy, está lleno de incertidumbre. No tenemos números definitivos para la mayoría, pero la ecuación nos obliga a pensar, nos obliga a considerar la inmensidad de las posibilidades y la fragilidad de la existencia. Es una invitación a la reflexión, una estructura para el optimismo y el pesimismo cósmico. El proyecto Ozma y la ecuación de Drake sentaron las bases para algo mucho más grande, un movimiento global que se conocería como SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. La idea era simple en su esencia, pero titánica en su ejecución. Escuchar, escuchar y seguir escuchando. SETI no es un solo proyecto, sino una colección de iniciativas, tanto gubernamentales como privadas, dedicadas a la búsqueda de señales de vida inteligente más allá de la Tierra. Desde sus inicios, SETI ha operado bajo la premisa de que si una civilización extraterrestre avanzada existe y quiere comunicarse, lo más probable es que lo haga a través de ondas de radio. Son eficientes, viajan a la velocidad de la luz y pueden cruzar distancias astronómicas.
A lo largo de las décadas, los radiotelescopios se hicieron más grandes, más sensibles y las técnicas de análisis de datos más sofisticadas. Imagina antenas masivas, algunas del tamaño de estadios de fútbol, apuntando al cielo nocturno, barriendo el espectro de radio, sintonizando millones de frecuencias simultáneamente, buscando ese hola cósmico. No es una tarea fácil. El universo está lleno de ruido. Agujeros negros, púlsares, explosiones de supernovas. Todos generan ondas de radio. Discernir una señal artificial de todo ese bullicio natural es como buscar una gota de agua específica en el océano más vasto que puedas imaginar. Muchos de estos proyectos, como el famoso Allen Telescope Array o el programa SETI Home, que permitía a millones de personas en todo el mundo usar el poder de procesamiento de sus computadoras personales para analizar datos de SETI, han trabajado sin descanso. Han examinado miles de millones de canales. Han apuntado a cientos de estrellas. Han rastreado porciones de cielo que desafían nuestra capacidad de comprensión. El gran desafío del SETI es el gran silencio. A pesar de todos esos esfuerzos, a pesar de décadas de escucha atenta, aún no hemos detectado una señal inequívoca de vida inteligente. Ni un solo bip deliberado, ni una secuencia matemática que grite «inteligencia». Cero. Nada. Y esto, claro, ha generado escepticismo y financiación intermitente. Es una búsqueda que exige una fe inquebrantable en la posibilidad, a pesar de la ausencia de resultados directos. Pero la búsqueda no es en vano. Aunque no hemos encontrado el mensaje, cada vez que miramos, aprendemos algo nuevo sobre el universo. Cada falsa alarma, que las ha habido, y muchas, nos enseña a refinar nuestras técnicas, a entender mejor el ruido cósmico y a agudizar nuestros oídos. Aprendemos sobre la física de las ondas de radio, sobre la composición de la galaxia, sobre los límites de nuestra propia tecnología. Y no todo han sido solo escuchar. También ha habido intentos, mucho más limitados y deliberados, de enviar un mensaje. El más famoso es el mensaje de Arecibo. En 1974, desde el gigantesco radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, se transmitió una secuencia de bits, un pictograma cósmico diseñado para ser descifrado por cualquier inteligencia que lo interceptara. Incluía información sobre nuestra numeración, los elementos químicos de la vida, nuestra propia configuración de ADN, una representación de la figura humana y, por supuesto, la imagen de nuestro sistema solar y del propio telescopio. Fue un mensaje breve, dirigido a un cúmulo estelar llamado Messier 13, a unos 25.000 años luz de distancia. Tardará 25.000 años en llegar, y otros 25.000 en recibir una respuesta, si es que la hay. La verdadera importancia del mensaje de Arecibo no era tanto la expectativa de una respuesta, sino el acto en sí mismo. Fue nuestra primera y más elaborada llamada intergaláctica, un gesto simbólico de nuestra propia existencia y nuestra curiosidad gritado al vasto vacío. Estos primeros pasos, desde las especulaciones de Tesla hasta los oídos atentos de SETI y el valiente mensaje de Arecibo, sentaron las bases. Transformaron la pregunta de la vida extraterrestre de un tema de filósofos y mitólogos a una legítima área de investigación científica. Nos enseñaron la inmensidad del desafío, la paciencia requerida y la increíble tenacidad del espíritu humano. Pero la búsqueda solo estaba comenzando. Porque mientras algunos escuchaban, otros estaban a punto de desvelar una verdad que cambiaría todo. La verdad de que el universo, en realidad, está repletito de mundos. Mundos que hasta hace muy poco no sabíamos que existían. Y esa, mis amigos, esa es una historia que supera cualquier fantasía. Imaginen este escenario. Durante miles de años, desde los tiempos de los griegos hasta el siglo XX, en nuestra percepción del cosmos, más allá de nuestro propio sistema solar, era la de un vasto vacío salpicado de estrellas. Y nosotros la Tierra, como la joya solitaria, el único mundo girando alrededor de un sol. Sí, había especulaciones, sueños, mitos sobre otros planetas habitados, pero eran solo eso. Fantasías, sin una brizna de evidencia. La idea de que pudiera haber planetas orbitando otras estrellas era, en el mejor de los casos, una conjetura teórica, casi una provocación intelectual. Nuestros telescopios simplemente no tenían la capacidad de ver algo tan pequeño y tenue como un planeta a distancias estelares. Era como intentar ver un grano de arena en la Luna desde la Tierra, a simple vista. Imposible. Pero como ocurre con la ciencia, la persistencia, la innovación y una buena dosis de genialidad pueden transformar lo imposible en realidad. A mediados de los años 90, algo extraordinario comenzó a suceder. Después de décadas de teorías y búsquedas frustradas, los primeros detectores de mundos lejanos empezaron a darnos resultados. Era el amanecer de una nueva era astronómica, un auténtico tsunami de descubrimientos que reescribiría los libros de texto y, más importante aún, redefiniría nuestra percepción de la realidad cósmica.
El año clave, el que marcó un antes y un después, fue 1995. Dos astrónomos suizos, Michel Mayor y Didier Queloz, trabajando con un telescopio modesto en el observatorio de Haute-Provence, detectaron algo inesperado, algo que nadie había visto antes. Descubrieron un planeta orbitando la estrella 51 Pegasi a unos 50 años luz de distancia. Pero no era un planeta cualquiera. Era un gigante gaseoso, parecido a Júpiter, pero orbitando su estrella a una distancia ridículamente cercana, completando una órbita en solo 4 días. Lo llamaron 51 Pegasi b y lo bautizaron cariñosamente como un Júpiter caliente. Este hallazgo no fue solo un descubrimiento, fue una revolución. Desafió todas nuestras teorías de formación planetaria de la época, que postulaban que gigantes gaseosos como este solo podían formarse en las regiones frías y externas de un sistema estelar. El universo nos estaba diciendo: no solo hay otros planetas, sino que son mucho más diversos y extraños de lo que os imagináis. La compuerta se había abierto, y lo que siguió fue un diluvio. ¿Cómo lo hicieron?, os preguntaréis. ¿Cómo detectaron algo tan ínfimo y lejano? Utilizaron una técnica ingeniosa, que hoy conocemos como el método de la velocidad radial o método Doppler. Pensadlo así: una estrella, por muy grande que sea, no es estática. Si un planeta orbita a su alrededor, su fuerza gravitacional ejerce un pequeño tirón sobre la estrella. Este tirón hace que la estrella oscile, que se tambalee mínimamente. Si la estrella se acerca un poco hacia nosotros, su luz se desplaza hacia el azul. Si se aleja, hacia el rojo. Al medir estos cambios minúsculos en el espectro de la luz estelar, los astrónomos pueden inferir la presencia y el tamaño de los planetas invisibles que la están haciendo bailar. Es como ver el vaivén de un barco y saber que hay un pasajero a bordo, aunque no lo veas directamente. Espectacular. Este primer descubrimiento fue solo la punta del iceberg. Otros telescopios y otros equipos de científicos se lanzaron a la caza, y pronto los hallazgos comenzaron a multiplicarse. La emoción era palpable. Cada nuevo planeta era una confirmación de que la Tierra no era una rareza cósmica, sino quizás solo uno de incontables mundos. Pero la verdadera explosión de exoplanetas llegó con una nueva generación de observatorios espaciales, diseñados específicamente para esta misión. Y aquí es donde entra en escena un héroe llamado Kepler. El telescopio espacial Kepler de la NASA, lanzado en 2009, fue un verdadero cambiajuegos. Kepler no usaba el método amigos, la curiosidad ancestral se transformó. Esa mirada de asombro de nuestros primeros ancestros se convirtió en una cuestión científica fundamental, una que hoy impulsa algunas de las investigaciones más ambiciosas y emocionantes de la humanidad. Ya no era solo «hay alguien ahí fuera», sino cómo podemos encontrarlo y qué significa ese hallazgo. El sueño antiguo se estaba convirtiendo en una misión que, como veréis, nos llevaría a escuchar las estrellas de una manera completamente nueva. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. Durante siglos nos limitamos a contemplar, a imaginar y a soñar. Pero llegó un momento, un punto de inflexión donde la humanidad, armada con nuevas herramientas y una audacia sin precedentes, decidió pasar de la mera especulación a la acción concreta. La pregunta ya no era solo teórica, se volvió práctica. ¿Podríamos de alguna manera escuchar a esos posibles vecinos cósmicos? O mejor aún, ¿podríamos enviarles un mensaje? Imaginad por un instante el ambiente de principios del siglo XX. La radio. Una invención que transformó radicalmente las comunicaciones en nuestro propio planeta. De repente las voces podían viajar a través del aire, cruzando continentes y océanos. No es de extrañar que algunas de las mentes más brillantes de la época comenzaran a preguntarse: si podemos enviar una voz de Londres a Nueva York, ¿por qué no de la Tierra a, digamos, Marte? La idea de utilizar ondas de radio para comunicarse a través de distancias cósmicas no era ciencia ficción. Era una extensión lógica de una tecnología que ya existía. Nikola Tesla, ese genio visionario que casi parece sacado de una novela de Julio Verne, ya en 1899 afirmó haber detectado señales de radio anómalas que creía provenían del espacio exterior. Su estación de Colorado Springs registraba patrones regulares que, según él, no podían explicarse por fenómenos terrestres. Aunque sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo y hoy en día se cree que probablemente detectó señales de tormentas o interferencias terrestres. La semilla ya estaba plantada. La idea de que el universo pudiera estar vivo de transmisiones era una posibilidad real. Pero el verdadero punto de partida para la búsqueda científica organizada de vida extraterrestre, el momento en que esta búsqueda se institucionalizó y se volvió una disciplina legítima, no llegó hasta la segunda mitad del siglo XX, específicamente en un año clave, 1960. Ahí entra en escena un nombre que todo entusiasta del espacio debe conocer: Frank Drake. Este joven,
Y por aquel entonces revolucionario, astrónomo estadounidense, tuvo una idea tan simple como radical. ¿Y si apuntábamos un radiotelescopio no a galaxias lejanas o nebulosas bonitas, sino a estrellas cercanas con la esperanza de captar una señal artificial? Imagina la audacia. Estábamos a principios de los 60, la carrera espacial apenas arrancaba y él ya estaba pensando en llamadas interplanetarias. Así nació el proyecto Ozma. ¿Por qué Ozma? Por la princesa Ozma de los libros de Oz, la gobernante de una tierra lejana y misteriosa. Un nombre perfecto para un proyecto tan ambicioso. Frank Drake, trabajando en el Observatorio Nacional de Radioastronomía en Green Bank, Virginia Occidental, seleccionó 2 estrellas, Tau Ceti y Epsilon Eridani. Eran estrellas cercanas, de tipo solar, y por lo tanto, candidatas primordiales para albergar planetas donde la vida pudiera haber evolucionado. Durante meses, los gigantescos oídos del radiotelescopio de Green Bank escucharon atentamente. Cada chisporroteo, cada zumbido, cada sonido anómalo era analizado con una mezcla de esperanza y rigor científico. No buscaban señales de radio al azar. Buscaban patrones, transmisiones inteligentes, algo que denotara un origen no natural. Se centraron en una frecuencia específica, la línea de 21 centímetros, emitida por átomos de hidrógeno. ¿Por qué esta frecuencia? Porque el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, y se pensó que cualquier civilización avanzada, con la intención de comunicarse, la conocería y la usaría como una especie de canal universal. Era la esperanza de encontrar un faro cósmico. El proyecto Ozma no detectó ninguna señal de vida extraterrestre. No hubo marcianos o vulcanianos llamando a casa. Pero su impacto fue inmenso. Demostró que la búsqueda era posible, que no era una locura digna de un chiflado, sino una empresa científica legítima que requería paciencia, tecnología y una mente abierta. Frank Drake había abierto la puerta. Fue también Frank Drake quien, en 1961, ideó una de las herramientas conceptuales más famosas y estimulantes de toda la exobiología, la ecuación de Drake. No es una fórmula para darnos un número exacto. Amigos, no. Es una manera de enmarcar la pregunta, de identificar todos los factores que podrían influir en la cantidad de civilizaciones tecnológicamente avanzadas en nuestra galaxia con las que podríamos potencialmente comunicarnos. La ecuación de Drake es como un mapa mental. Nos pide considerar 1. La tasa de formación de estrellas adecuadas en nuestra galaxia. 2. La fracción de esas estrellas que tienen planetas. 3. El número promedio de planetas por estrella que se encuentran en la zona de habitabilidad, la zona dorada donde el agua líquida puede existir. 4. La fracción de esos planetas donde la vida realmente se desarrolla. 5. La fracción de planetas con vida donde la vida inteligente evoluciona. 6. La fracción de esas civilizaciones inteligentes que desarrollan tecnología detectable. 7. Y crucialmente la duración promedio de esas civilizaciones tecnológicamente avanzadas. Cada uno de esos factores por aquel entonces y aún hoy está lleno de incertidumbre. No tenemos números definitivos para la mayoría, pero la ecuación nos obliga a pensar, nos obliga a asumir a considerar la inmensidad de las posibilidades y la fragilidad de la existencia. Es una invitación a la reflexión, una estructura para el optimismo y el pesimismo cósmico. El proyecto Ozma y la ecuación de Drake sentaron las bases para algo mucho más grande, un movimiento global que se conocería como SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. La idea era simple en su esencia, pero titánica en su ejecución. Escuchar, escuchar y seguir escuchando. SETI no es un solo proyecto, sino una colección de iniciativas, tanto gubernamentales como privadas, dedicadas a la búsqueda de señales de vida inteligente más allá de la Tierra. Desde sus inicios, SETI ha operado bajo la premisa de que si una civilización extraterrestre avanzada existe y quiere comunicarse, lo más probable es que lo haga a través de ondas de radio. Son eficientes, viajan a la velocidad de la luz y pueden cruzar distancias astronómicas. A lo largo de las décadas, los radiotelescopios se hicieron más grandes, más sensibles y las técnicas de análisis de datos más sofisticadas. Imagina antenas masivas, algunas del tamaño de estadios de fútbol, apuntando al cielo nocturno, barriendo el espectro de radio, sintonizando millones de frecuencias simultáneamente, buscando ese hola cósmico. No es una tarea fácil. El universo está lleno de ruido. Agujeros negros, púlsares, explosiones de supernovas. Todos generan ondas de radio. Discernir una señal artificial de todo ese bullicio natural es como buscar una gota de agua específica en el océano más vasto que puedas imaginar. Muchos de estos proyectos, como el famoso Allen Telescope Array o el programa SETI Home, que permitía a millones de personas en todo el mundo usar el poder de procesamiento de sus computadoras personales para analizar datos de SETI, han trabajado sin descanso.
Han examinado miles de millones de canales. Han apuntado a cientos de estrellas. Han rastreado porciones de cielo que desafían nuestra capacidad de comprensión. El gran desafío del SETI es el gran silencio. A pesar de todos esos esfuerzos, a pesar de décadas de escucha atenta, aún no hemos detectado una señal inequívoca de vida inteligente. Ni un solo bip deliberado, ni una secuencia matemática que grite «inteligencia». Cero. Nada. Y esto, claro, ha generado escepticismo y financiación intermitente. Es una búsqueda que exige una fe inquebrantable en la posibilidad, a pesar de la ausencia de resultados directos. Pero la búsqueda no es en vano. Aunque no hemos encontrado el mensaje, cada vez que miramos aprendemos algo nuevo sobre el universo. Cada falsa alarma, que las ha habido, y muchas, nos enseña a refinar nuestras técnicas, a entender mejor el ruido cósmico y hacia agudizar nuestros oídos. Aprendemos sobre la física de las ondas de radio, sobre la composición de la galaxia, sobre los límites de nuestra propia tecnología. Y no todo ha sido solo escuchar. También ha habido intentos mucho más limitados y deliberados de enviar un mensaje. El más famoso es el mensaje de Arecibo. En 1974, desde el gigantesco radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, se transmitió una secuencia de bits, un pictograma cósmico diseñado para ser descifrado por cualquier inteligencia que lo interceptara. Incluía información sobre nuestra numeración, los elementos químicos de la vida, nuestra propia configuración de ADN, una representación de la figura humana y, por supuesto, la imagen de nuestro sistema solar y del propio telescopio. Fue un mensaje breve, dirigido a un cúmulo estelar llamado Messier 13, a unos 25.000 años luz de distancia. Tardará 25.000 años en llegar y otros 25.000 en recibir una respuesta, si es que la hay. La verdadera importancia del mensaje de Arecibo no era tanto la expectativa de una respuesta, sino el acto en sí mismo. Fue nuestra primera y más elaborada llamada intergaláctica, un gesto simbólico de nuestra propia existencia y nuestra curiosidad gritado al vasto vacío. Estos primeros pasos, desde las especulaciones de Tesla hasta los oídos atentos de SETI y el valiente mensaje de Arecibo, sentaron las bases. Transformaron la pregunta de la vida extraterrestre de un tema de filósofos y mitólogos a una legítima área de investigación científica. Nos enseñaron la inmensidad del desafío, la paciencia requerida y la increíble tenacidad del espíritu humano. Pero la búsqueda solo estaba comenzando, porque mientras algunos escuchaban, otros estaban a punto de desvelar una verdad que cambiaría todo. La verdad de que el universo, en realidad, está repletito de mundos. Mundos que hasta hace muy poco no sabíamos que existían. Y esa, mis amigos, esa es una historia que supera cualquier fantasía. Imaginen este escenario. Durante miles de años, desde los tiempos de los griegos hasta el siglo XX, nuestra percepción del cosmos, más allá de nuestro propio sistema solar, era la de un vasto vacío salpicado de estrellas. Y nosotros, la Tierra, como la joya solitaria, el único mundo girando alrededor de 1901 sol. Sí, había especulaciones, sueños, mitos sobre otros planetas habitados, pero eran solo eso, fantasías, sin una brizna de evidencia. La idea de que pudieron haber planetas orbitando otras estrellas era, en el mejor de los casos, una conjetura teórica, casi una provocación intelectual. Nuestros telescopios simplemente no tenían la capacidad de ver algo tan pequeño y tenue como un planeta a distancias estelares. Era como intentar ver un grano de arena en la Luna desde la Tierra, a simple vista. Imposible. Pero como ocurre con la ciencia, la persistencia, la innovación y una buena dosis de genialidad pueden transformar lo imposible en realidad. A mediados de los años 90, algo extraordinario comenzó a suceder. Después de décadas de teorías y búsquedas frustradas, los primeros detectores de mundos lejanos empezaron a darnos resultados. Era el amanecer de una nueva era astronómica, un auténtico tsunami de descubrimientos que reescribiría los libros de texto y, más importante aún, redefiniría nuestra percepción de la realidad cósmica. El año clave, el que marcó un antes y un después, fue 1995. Dos astrónomos suizos, Michel Mayor y Didier Queloz, trabajando con un telescopio modesto en el observatorio de Haute-Provence, detectaron algo inesperado, algo que nadie había visto antes. Descubrieron un planeta orbitando la estrella 51 Pegasi, a unos 50 años luz de distancia. Pero no era un planeta cualquiera. Era un gigante gaseoso, parecido a Júpiter, pero orbitando su estrella hasta una distancia ridículamente cercana, completando una órbita en solo 4 días. Lo llamaron 51 Pegasi b y lo bautizaron cariñosamente como un Júpiter caliente. Este hallazgo no fue solo un descubrimiento, fue una revolución.
Desafió todas nuestras teorías de formación planetaria de la época, que postulaban que gigantes gaseosos como este solo podían formarse en las regiones frías y externas de un sistema estelar. El universo nos estaba diciendo: no solo hay otros planetas, sino que son mucho más diversos y extraños de lo que os imagináis. La compuerta se había abierto, y lo que siguió fue un diluvio. ¿Cómo lo hicieron?, os preguntaréis. ¿Cómo detectaron algo tan ínfimo y lejano? Utilizaron una técnica ingeniosa, que hoy conocemos como el método de la velocidad radial o método Doppler. Pensadlo así: una estrella, por muy grande que sea, no es estática. Si un planeta orbita ni su alrededor, su fuerza gravitacional ejerce un pequeño tirón sobre la estrella. Este tirón hace que la estrella oscile, que se tambalee mínimamente. Si la estrella se acerca un poco hacia nosotros, su luz se desplaza hacia el azul. Si se aleja, hacia el rojo. Al medir estos cambios minúsculos en el espectro de la luz estelar, los astrónomos pueden inferir la presencia y el tamaño de los planetas invisibles que la están haciendo bailar. Es como ver el vaivén de un barco y saber que hay un pasajero allá. Hemos hablado de mundos lejanos, de miles de exoplanetas que nos hacen soñar con posibilidades infinitas. Es una aventura que nos lanza a lo más profundo del cosmos, ¿verdad? Pero, ¿y si os dijera que algunas de las pistas más candentes sobre la vida más allá de la Tierra, algunas de las preguntas más emocionantes, no están a años luz de distancia, sino que están justo aquí, en nuestro propio patio trasero cósmico? Sí, hablo de nuestro sistema solar, y más específicamente, de lugares que hasta hace muy poco hubiéramos descartado por completo. Durante mucho tiempo, la búsqueda de vida en nuestro propio vecindario espacial se centró casi exclusivamente en Marte. El planeta rojo era el candidato obvio. Tenía una atmósfera, casquetes polares, e incluso se pensaba que tenía canales. La idea de marcianos capturó nuestra imaginación de una manera poderosa. Y sí, Marte sigue siendo fascinante, con su historia de agua líquida y el potencial de vida microbiana en el pasado o incluso en nichos protegidos hoy. Los rovers como Perseverance y Curiosity están haciendo un trabajo insuperable al buscar señales de vida antigua y estudiar su habitabilidad. Son nuestros pequeños exploradores, incansables, valientes, rodando por valles y cráteres, perforando rocas, oliendo el suelo marciano en busca de cualquier indicio. Pero amigos, la ciencia es asombrosa porque siempre nos sorprende. Nos obliga a reevaluar nuestras preconcepciones. A medida que nuestras sondas espaciales se aventuraban más allá de Marte, hacia los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno, se encontraron con un tipo de mundo totalmente diferente. Uno que ha cambiado por completo la exobiología, los mundos oceánicos, lunas heladas con océanos de agua líquida bajo su superficie. Y la posibilidad de vida allí es alucinante. Imaginad por un instante. Nos hemos pasado siglos pensando que para que la vida floreciera necesitabas un planeta como la Tierra, una atmósfera templada, luz solar directa, agua en la superficie. Pero estas lunas gélidas, azotadas por la radiación o envueltas en la oscuridad más profunda, nos están diciendo una historia completamente diferente. Nos están susurrando que la vida podría ser mucho más resiliente, adaptable y variada de lo que habíamos osado imaginar. Permitidme llevaros a uno de estos lugares. A 780 millones de kilómetros de la Tierra, orbitando al rey de nuestro sistema solar, Júpiter, se encuentra una luna que parece un mármol agrietado. Europa. Desde las primeras imágenes de las misiones Voyager en los años 70 y 80, Europa se reveló como un cuerpo fascinante, cubierta por una capa de hielo que parecía una cáscara de huevo rota. Pero fue la misión Galileo de la NASA, que orbitó Júpiter durante casi una década a partir de 1995, la que empezó a darnos las pistas más increíbles. Los datos de Galileo sugirieron con fuerza que bajo esa corteza helada, de quizás entre 15 y 25 kilómetros de espesor, se esconde un vasto océano de agua salada, más profundo que todos los océanos de la Tierra juntos. Un océano que podría tener más del doble de agua que nuestro propio planeta. Pensadlo. En un mundo que a primera vista parece una bola de hielo muerta, hay un mar subterráneo, cálido, dinámico, bullendo con actividad. ¿Cómo es esto posible?, os preguntaréis, tan lejos del Sol. La clave está en la gravitación de Júpiter. Júpiter es un gigante, y su inmensa gravedad ejerce una fuerza de marea tremenda sobre Europa. Esta fuerza estira y comprime la Luna constantemente, generando una fricción interna que calienta su interior. Es como si estuvieras estrujando una pelota de goma una y otra vez. Se calienta. Esa energía de marea es suficiente para mantener el agua líquida e incluso se cree para impulsar actividad volcánica o hidrotérmica en el lecho marino de Europa. Y aquí viene la parte que hace que los científicos se pongan de pie. Si hay agua líquida, si hay una fuente de energía, la actividad hidrotérmica,
Y si hay los químicos necesarios, que seguramente los hay, dado el origen rocoso del núcleo de Europa y las posibles interacciones con el agua, entonces tenemos los 3 ingredientes clave para la vida tal como la conocemos. No necesitamos la luz solar. En las profundidades de los océanos terrestres, la vida prospera alrededor de las chimeneas hidrotérmicas, donde la energía proviene de reacciones químicas. Estos son los famosos fumadores negros que albergan ecosistemas enteros sin necesidad de sol. Podría lo mismo estar sucediendo en Europa. Es una posibilidad palpitante. Por eso, Europa se ha convertido en uno de los objetivos primordiales en la búsqueda de vida extraterrestre. No de hombrecitos verdes, no, sino de microbios, de vida sencilla, quizá incluso compleja en sus propios términos, pero que sería la primera evidencia de que la vida no es exclusiva de la Tierra. Para desentrañar sus secretos, la NASA está preparando la misión Europa Clipper. Esta sonda que se lanzará en los próximos años no aterrizará, sino que realizará docenas de sobrevuelos cercanos a Europa, estudiando la composición de su superficie, midiendo la profundidad del océano y buscando posibles penachos de agua que puedan estar erupcionando desde las grietas en el hielo. Y sí, habéis oído bien, penachos de agua. Si esos penachos existen y son detectables, nos ofrecerían una manera increíble de muestrear el océano subsuperficial sin tener que perforar la gruesa capa de hielo. Sería como si el océano nos estuviera lanzando muestras directamente al espacio. Y más allá de Clipper, ya se está soñando con una misión aún más ambiciosa, un Lander de Europa. Una nave que con suerte aterrizaría en la superficie, tal vez cerca de una de esas grietas o penachos, y perforaría el hielo para llegar a ese océano tan anhelado. Imagina una perforadora robótica descendiendo lentamente a través del hielo, en la oscuridad más profunda, hasta romper la superficie de un mar alienígena. Es una imagen que roza la ciencia ficción, pero que está firmemente anclada en la realidad de la ingeniería espacial actual. Los desafíos tecnológicos son colosales, pero la recompensa sería el descubrimiento más grande de la historia de la humanidad. Pero Europa no está sola en esta carrera cósmica. Hay otra joya helada, aún más accesible en ciertos aspectos, que nos ha dejado con la boca abierta. Encélado, una luna de Saturno. Esta pequeña luna, de solo unos 500 kilómetros de diámetro, fue la estrella indiscutible de la misión Cassini-Huygens, que orbitó Saturno y sus lunas durante 13 años. Cassini nos desveló algo absolutamente espectacular en Encélado. En su polo sur encontró unas fracturas gigantescas, apodadas rayas de tigre, de las cuales brotaban geyseres de vapor de agua helada al espacio. Sí, geyseres cósmicos. Estos penachos son tan poderosos que expulsan partículas de agua y hielo a cientos de kilómetros por encima de la superficie de la Luna. Cassini tuvo la increíble oportunidad de volar a través de esos penachos, probando directamente su composición. ¿Y qué encontró Cassini? Agua. Pero no solo agua. Encontró sales que confirman que el océano es salado. Encontró sílice, lo que indica que el agua del océano está en contacto con un lecho marino rocoso y cálido. Y lo más emocionante, encontró moléculas orgánicas complejas, los ladrillos básicos de la vida. Además, se detectó hidrógeno molecular, un subproducto que en la Tierra se genera en las chimeneas hidrotérmicas submarinas, sirviendo de alimento para comunidades microbianas enteras. Todo esto sugiere fuertemente la presencia de chimeneas hidrotérmicas activas en el lecho marino de Encélado, muy parecidas a las que encontramos en el fondo de nuestros propios océanos, donde la vida surge sin la necesidad de la luz solar. Esto convierte a Encélado en uno de los lugares más prometedores para la búsqueda de vida extraterrestre en todo el sistema solar. Y lo mejor es que no tenemos que perforar el hielo para llegar a su océano. El océano nos está entregando muestras directamente al espacio. Es como si la Luna nos estuviera invitando a pasar, ofreciéndonos una degustación de su potencial biológico. La imagen mental de esas sondas, esas ingeniosas creaciones humanas, viajando miles de millones de kilómetros para zumbar a través de chorros de agua helada que emanan de un mundo diminuto. Todo en la búsqueda de la respuesta aún a la pregunta más grande de todas. Es verdaderamente sobrecogedora. Es un testimonio de nuestra sed insaciable de conocimiento, de nuestra tenacidad y de nuestra increíble capacidad para diseñar y construir máquinas que extienden nuestros sentidos a los confines del cosmos. Claro que hay otras lunas interesantes. Titán, la luna de Saturno con sus lagos de metano líquido y una química Centauri orgánica compleja. O Tritón, la luna de Neptuno con su criovolcanismo. Cada una es un laboratorio natural. Una ventana asoma la asombrosa diversidad de mundos que pueden albergar condiciones para la vida. Mirar nuestro propio sistema solar con estos laboratorios flotantes nos ha abierto los ojos. Nos ha demostrado que la vida no necesariamente necesita condiciones exactas a las de la Tierra. Puede que seamos increíblemente afortunados de tener nuestro Sol, nuestra atmósfera,
nuestro agua líquida en la superficie. Pero si Europa y Encélado nos enseñan algo, es que la vida, o al menos el potencial para ella, puede florecer en condiciones mucho más extremas y variadas de lo que jamás hubiéramos creído. La búsqueda en nuestro patio trasero nos da una esperanza muy real de encontrar respuestas en un futuro no tan lejano. Porque la siguiente gran pregunta, mis amigos, es: ¿qué hace que un lugar sea realmente propicio para la vida? ¿Qué es esa zona dorada donde todo se alinea a la perfección? Y eso, os lo aseguro, es una historia que no querréis perderos. Hemos explorado las profundidades gélidas de nuestro propio sistema, descubriendo el potencial asombroso de la vida en lugares que jamás habríamos imaginado, como esos océanos subterráneos de Europa y Encélado. Es una prueba de la resiliencia de la vida, de su capacidad para aferrarse y florecer incluso en los entornos más extremos. Pero amigos, si miramos más allá de nuestro vecindario cósmico, hacia esos miles y miles de exoplanetas que ahora sabemos que existen, la pregunta se vuelve diferente. Ya no es solo dónde podría sobrevivir la vida, sino dónde podría prosperar en condiciones que a primera vista nos resultan más familiares, más como las nuestras. Imaginad por un instante, ¿qué hace que un planeta sea realmente un hogar? ¿Qué lo convierte en un candidato primordial para albergar vida tal como la concebimos? No es solo una cuestión de tener una estrella, es una cuestión de tener la estrella correcta, a la distancia exacta, con las condiciones precisas para que se dé el milagro. Y aquí es donde entra en juego uno de los conceptos más románticos y a la vez más científicamente rigurosos de la búsqueda de vida extraterrestre, la zona habitable, o como me gusta llamarla, la zona dorada. La zona dorada. ¿Os suena? Es una referencia a la historia de Ricitos de Oro y los Tres Osos. La sopa de Papá Oso estaba demasiado caliente, la de Mamá Osa demasiado fría, pero la de la Osedna era justo en su punto. Pues bien, con los planetas y sus estrellas es exactamente lo mismo. Un planeta demasiado cerca de su estrella, y el calor abrasador evaporaría cualquier agua líquida, convirtiéndolo en un infierno desecado como Venus. Demasiado lejos, y el frío extremo congelaría toda el agua, transformándolo en una bola de hielo inerte, como esas lunas que acabamos de visitar, pero sin el Júpiter o el Saturno para calentar su interior. Pero, si un planeta está en la zona perfecta, a la distancia justa de su estrella, entonces, bingo, podría tener agua líquida en su superficie. Y el agua líquida, queridos exploradores, es el elixir de la vida, el requisito fundamental para toda forma de vida que conocemos. Pensadlo. Cada célula en vuestro cuerpo, cada planta, cada animal, cada microorganismo depende del agua líquida. Es el solvente universal, el medio en el que ocurren las reacciones químicas que definen la vida. Sin ella, nuestras perspectivas de encontrar vida se reducen dramáticamente. Por eso, cuando los científicos hablan de la búsqueda de vida, en realidad están hablando de la búsqueda de agua líquida. Pero esta zona dorada no es una franja fija y uniforme para todas las estrellas. Ahí está lo fascinante. Su tamaño y ubicación dependen críticamente del tipo de estrella. Una estrella masiva y caliente, una gigante azul que arde con una intensidad cegadora. Tendrá una zona habitable mucho más ancha y lejos de su núcleo, porque su calor es inmenso. En cambio, una enana roja pequeña y fría, mucho más tenue que nuestro Sol, tendrá su zona habitable mucho más cerca, prácticamente abrazando a la estrella. Nuestro propio Sol, una estrella de tipo G, tiene una zona habitable donde la Tierra se siente como en casa. Y aquí, en nuestro propio sistema solar, tenemos el ejemplo perfecto de los extremos. Venus, el planeta vecino, es un testamento aterrador de lo que ocurre cuando un planeta se desplaza demasiado hacia el borde interior de la zona habitable, o incluso un poco fuera. Se cree que Venus pudo tener océanos de agua en su pasado, pero debido a un efecto invernadero desbocado, su temperatura superficial se elevó hasta los 460 grados Celsius, más que suficiente para hervir y evaporar completamente cualquier rastro de agua. Hoy es un mundo con una atmósfera densa y tóxica, una prueba de que estar un poco demasiado caliente puede ser fatal. Por otro lado, Marte, ese planeta rojo que tanto nos ha obsesionado, se encuentra en el borde exterior más frío de nuestra zona dorada. Y sí, sabemos que Marte tuvo agua líquida en abundancia hace miles de millones de años. Los ríos, los lagos, incluso se ha especulado con un océano primordial. Pero perdió su atmósfera con el tiempo, y sin ella, el agua se evaporó o se congeló, dejando un paisaje desolado. Es un mundo que estuvo en la zona dorada, pero que no pudo mantener sus condiciones habitables. Nos enseña que la mera distancia no es el único factor. La geología del planeta, su campo magnético y la estabilidad de su atmósfera son igualmente vitales.
Ahora, la verdadera emoción estalló cuando, gracias a telescopios como el Kepler y el TESS, comenzamos a descubrir exoplanetas, no solo miles de ellos, sino específicamente aquellos que orbitan dentro de las zonas habitables de sus estrellas. Estos hallazgos transformaron la búsqueda de vida de una quimera a una posibilidad tangible. De repente la pregunta, ¿hay planetas habitables?, se convirtió en cuántos hay y cuáles son los mejores candidatos. Imagina la euforia. Cada vez que los astrónomos anunciaban el descubrimiento de un nuevo exoplaneta en la zona dorada, era como si encontraran otra pepita de oro en una mina inacabable. Sistemas estelares como TRAPPIST-1, por ejemplo. Este es un sistema a solo 40 años luz de distancia, que orbita una pequeñísima enana roja y nos ha dejado absolutamente boquiabiertos. Tiene nada menos que 7 planetas rocosos, y 3 de ellos están firmemente anclados en su zona habitable. 3 mundos del tamaño de la Tierra, potencialmente con agua líquida. Es una concentración inaudita, un verdadero tesoro cósmico a poca distancia. La idea de que podrían ser tierras hermanas o incluso mundos totalmente distintos pero rebosantes de vida es sensacional. Y no olvidemos a Próxima Centauri b, el exoplaneta más cercano a nosotros, a solo 4.22 años luz. También está en la zona habitable de su estrella, Próxima Centauri, otra enana roja, aunque sufre la radiación de su estrella y está probablemente anclado por mareas, lo que significa que siempre muestra la misma cara en su Sol, como nuestra Luna a la Tierra. La posibilidad de que albergue agua líquida y, por tanto, vida, es lo suficientemente fuerte como para que se considere un objetivo de estudio primario para futuras misiones. Pero aquí es donde la ciencia nos obliga a ser cautelosos y a ir más allá de la simple distancia. Un planeta en la zona dorada es solo el primer paso. Hay muchos matices, muchas complejidades que debemos desentrañar. Por ejemplo, la ya mencionada rotación síncrona o anclaje por mareas en planetas que orbitan muy cerca de sus enanas rojas. ¿Significa esto que un lado estaría perpetuamente quemado y el otro perpetuamente congelado? No necesariamente. Una atmósfera lo suficientemente densa podría distribuir el calor, creando una zona templada permanente en el terminador, la franja entre el día y la noche. Es un concepto alucinante. Además, la composición de la atmósfera de un exoplaneta es absolutamente crucial. No es lo mismo una atmósfera de nitrógeno y oxígeno como la nuestra, que una rica en dióxido de carbono que genera un efecto invernadero masivo. Y aquí es donde la próxima generación de telescopios entra en acción de una manera que hasta hace poco nos parecía futurista. Gracias a la visión de estos telescopios, y en particular el impresionante James Webb, ya no solo podemos detectar exoplanetas, sino que podemos empezar a analizar la composición de sus atmósferas. Imagina esto. La luz de la estrella atraviesa la atmósfera del planeta mientras éste pasa frente a ella. Algunos de los elementos de esa atmósfera absorben ciertas longitudes de onda de luz, dejando una huella dactilar en el espectro que recibimos. Analizando esas huellas, los científicos pueden determinar qué gases están presentes. Es como realizar una autopsia del aire de un mundo a billones de kilómetros de distancia. Y es en este análisis atmosférico donde la búsqueda de vida en la zona dorada alcanza su punto álgido. Estamos buscando biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Son gases o combinaciones de gases que en grandes cantidades son difíciles de explicar sin la presencia de vida. El oxígeno, por ejemplo. El oxígeno en nuestra atmósfera es producido casi en su totalidad por la vida. Si encontráramos grandes cantidades de oxígeno o metano junto con oxígeno, una combinación muy volátil que no se mantiene sin una fuente constante, o incluso gases más complejos, en la atmósfera de un exoplaneta en la zona dorada, sería una pista enorme. No una prueba definitiva, pero una señal tan potente que pondría a la comunidad científica en alerta máxima. La posibilidad de encontrar un biomarcador en un exoplaneta en la zona dorada no es solo un hallazgo científico. Es un momento que revolucionará nuestra comprensión del universo y de nuestro propio lugar en él. Sería la primera evidencia de que la vida, al menos microbiana, se ha establecido en otro mundo más allá de la Tierra. El camino es largo, la tecnología es compleja y la paciencia es infinita. Pero cada nuevo planeta que encontramos en la zona dorada es un faro de esperanza, un recordatorio de que somos parte de un universo de una diversidad insondable, y que en algún lugar, en alguna de esas zonas doradas, podrían haber una pequeña chispa o incluso una gran llamarada de vida esperando ser descubierta. Es una búsqueda que nos desafía a mirar más allá de lo evidente, a entender que la vida para florecer necesita un equilibrio delicado, una sincronía cósmica. Porque la próxima pregunta que nos surge es la de cómo haríamos para llegar a esos mundos, aunque hoy parezca imposible. Y esa simulación, amigos, os dejará sin palabras.
Hemos explorado las profundidades gélidas de nuestro propio sistema, desentrañando el potencial asombroso de la vida en lugares que jamás habríamos imaginado. Y luego nos hemos lanzado a la vastedad cósmica, descubriendo esas zonas doradas alrededor de estrellas lejanas, donde un planeta podría tener el equilibrio perfecto para que el agua líquida baile en su superficie. Es la esperanza, el faro que guía nuestra búsqueda de compañeros cósmicos. Pero ahora, mis amigos, permítanme que os plantee la pregunta más abrumadora de todas. ¿Cómo llegaríamos a esos mundos? ¿Cómo alcanzaríamos esas lejanas tierras hermanas que están a años luz de distancia? Porque una cosa es soñar, y otra muy distinta es atravesar los abismos interestelares. Imaginad por un instante. Acabamos de detectar un planeta en la zona habitable de Próxima Centauri, la estrella más cercana y a nuestro Sol. Una victoria rotunda. Estamos a solo 4.2 años luz. 4 años luz. Parece poco, ¿verdad? Un número tan pequeño en la escala cósmica. Pero convertid eso en kilómetros y vuestra mente explotará. Son billones de kilómetros. Es una distancia que desafía nuestra capacidad de comprensión. Nuestras naves más rápidas, las que hemos enviado más allá de nuestro propio sistema solar, como las venerables Voyager, tardaron más de 40 años solo en alcanzar el borde de la influencia gravitacional de nuestro Sol. ¿Sabéis cuánto tiempo tardaría una Voyager en llegar a esa Próxima Centauri? Unos 75.000 años. 75.000 años para un viaje de ida. Es más tiempo del que la humanidad lleva existiendo en su forma moderna. Es una escala temporal que hace que cualquier viaje tripulado con la tecnología actual sea, simple y llanamente, imposible. No es un viaje, es una sentencia. Aquí reside el verdadero conflicto, el gigante infranqueable en nuestra odisea de búsqueda de vida. El universo está repleto de mundos, pero la inmensidad de las distancias y la inflexible barrera de la velocidad de la luz nos atrapan. La luz viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo. Nada puede ir más rápido. Y esa es una verdad brutal en nuestro universo. Entonces nos rendimos. Nos quedamos aquí observando con telescopios, soñando con lo que no podemos tocar. Jamás. La mente humana, cuando se enfrenta a a un muro, no se da por vencida. Busca un túnel, una escalera, una manera de sobrepasarlo. Y así, en los laboratorios de ciencia ficción y en las mentes de los ingenieros más audaces, han comenzado a nacer ideas, conceptos que, aunque hoy parezcan ciencia ficción pura, son nuestra única esperanza de un día alcanzar las estrellas. Permítanme invitaros a una simulación mental, un viaje a través de algunas de estas tecnologías hipotéticas que podrían transformar la fantasía en una posibilidad lejana. Primero, dejemos de lado los cohetes químicos actuales. Son maravillas de la ingeniería, sí, pero son como triciclos comparados con lo que necesitamos. Necesitamos un impulso colosal. Una de las primeras ideas serias fue la propulsión nuclear. Conceptos como el proyecto Orión o el Daedalus imaginaron naves que serían impulsadas por explosiones nucleares controladas. Imagina una nave gigantesca, con un escudo masivo en la parte trasera, recibiendo el impacto de pequeñas bombas nucleares que la empujarían. Sonaría a locura, pero en teoría, estas naves podrían alcanzar velocidades de un 5% a un 10% de la velocidad de la luz. Mucho más rápido. Con un 10% de la velocidad de la luz, el viaje a Próxima Centauri se reduciría a unos 40 años. Aún una vida, pero al menos plausible para una generación. Pero 40 años sigue siendo un viaje monumental para la mente humana. Requiere una dedicación que va más allá de nuestra experiencia. ¿Qué pasa si queremos ir aún más lejos, aún más rápido? Aquí es donde entramos en el reino del viaje relativista. Imagina una nave que pudiera acercarse a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Digamos, un 90% o 99%. El desafío aquí es doble. Primero, la energía. A medida que te acercas a la velocidad de la luz, la masa efectiva de tu nave aumenta exponencialmente, y con ella, la energía necesaria para acelerarla. Estamos hablando de cantidades de energía que harían palidecer la producción energética de toda la civilización terrestre durante siglos. Tendríamos que convertir planetas enteros en combustible. Una locura. Pero si lográramos esa velocidad, la física nos regalaría un fenómeno asombroso, la dilatación del tiempo. Para los astronautas a bordo de la nave, el tiempo pasaría más lentamente que para los que se quedaron en la Tierra. Un viaje de 40 años a Próxima Centauri, desde la perspectiva terrestre, podría sentirse como solo unos pocos años para la tripulación. Podrían llegar y regresar siendo todavía relativamente jóvenes, mientras en la Tierra habrían pasado décadas. Es un concepto que dobla nuestra mente, ¿verdad? La paradoja del gemelo se haría realidad en la escala más épica imaginable. ¡Qué dilema filosófico tan profundo! Los exploradores volverían a un mundo irreconocible, un futuro que no vivieron.
Y luego está el santo grial de la propulsión estelar, el sueño que nos ha sido inculcado por innumerables películas y series, el impulso de curvatura, o Warp Drive. La idea popularizada por Star Trek y teorizada por el físico Miguel Alcubierre es que no tenemos que viajar hasta a través del espacio más rápido que la luz. En cambio, podríamos distorsionar el espacio-tiempo mismo. Imagina crear una burbuja de espacio-tiempo alrededor de tu nave, expandiendo el espacio detrás de ti y contrayéndolo delante. De esta manera, tu nave estaría quieta dentro de la burbuja, pero la burbuja y todo lo que contiene, tú, se movería a velocidades fantásticas, incluso por encima de la velocidad de la luz efectiva, sin violar las leyes de la física local. Es una idea tan elegantemente audaz que nos hace soñar. Los desafíos, por supuesto, son colosales. Necesitaríamos una forma de materia exótica con energía negativa, algo que no sabemos si existe ni cómo producir. La cantidad de energía sería de nuevo astronómica. Pero la promesa es seductora. Un día podríamos saltar entre estrellas en días o semanas, no en años o siglos. Sería el mayor cambio de juego de la historia. Muy relacionado con el Warp Drive están los agujeros de gusano. Si pudieras plegar el tejido del espacio-tiempo, creando un atajo entre dos puntos distantes, podrías atravesar años luz en un instante. Sería como doblar un papel y perforarlo para unir dos puntos que antes estaban muy separados. De nuevo, la teoría sugiere que son posibles, pero la práctica requiere condiciones y materiales que superan nuestra comprensión actual. Materia exótica, inmensas cantidades de energía, son el terreno de los sueños más salvajes de la física. Pero, mientras esperamos el Warp Drive o los agujeros de gusano, ¿qué otras opciones tenemos para la exploración a largo plazo? Aquí entran en juego las naves generacionales. Una nave gigantesca, un arca espacial, que sería un ecosistema autónomo, llevando a miles de personas en un viaje de siglos o incluso milenios. Las primeras generaciones nacerían, vivirían y morirían en la nave, sabiendo que su propósito era asegurar que sus descendientes, muchas generaciones después, llegaran a un nuevo hogar. ¡Qué sacrificio, qué legado! Los desafíos sociales, psicológicos y genéticos de tal empresa serían tan enormes como la propia nave. ¿Cómo mantener la moral, la cultura, el conocimiento a lo largo de tanto tiempo? Es un reto que nos hace reflexionar sobre la esencia misma de la humanidad. ¿O qué tal la criogenia? La idea de la animación suspendida, de congelar a los viajeros para que su metabolismo se detenga y despertarlos cuando la nave llegue a su destino. Es un clásico de la ciencia ficción, y por una buena razón. Eliminaría los problemas de las naves generacionales, al menos para los viajeros originales. Pero la tecnología para congelar a un ser humano y reanimarlo sin daño cerebral o celular masivo está a unos años luz de nuestra capacidad. Es un campo en desarrollo, pero todavía ciencia ficción. Pero no todos los sueños de viaje interestelar implican naves gigantes o distorsiones de espacio-tiempo. Hay una idea, mucho más cercana a la realidad actual, que está ganando impulso: la propulsión por energía dirigida. Pensad en ello como velas solares, pero impulsadas por láseres gigantes. El proyecto Breakthrough Starshot es un ejemplo de esto. La idea es construir una flota de nanosondas, pequeñas naves del tamaño de un chip de ordenador, equipadas con velas de luz ultraligeras. Desde la Tierra, una matriz de láseres increíblemente potentes enfocaría su energía en estas velas, empujándolas a velocidades extremas, hasta un 20% de la velocidad de la luz. A esas velocidades, una sonda podría llegar a Próxima Centauri en apenas 20 años. No sería una nave tripulada, claro. Serían robots exploradores diminutos que volarían, tomarían fotos, harían mediciones y enviarían sus datos a casa. 20 años para la ida y luego 4.2 años más para que la luz de sus datos llegue a la Tierra. Todavía una espera, pero de repente, la exploración interestelar se vuelve realmente alcanzable dentro de las próximas décadas. Es una visión modesta, pero potente. No buscaríamos vida directamente, sino que obtendríamos imágenes sin precedentes de esos mundos lejanos. Amigos, estas no son solo fantasías de novelistas. Son conceptos que están siendo investigados seriamente, cada uno con sus propias promesas y sus propios obstáculos. Cada uno nos obliga a reimaginar nuestro lugar en el cosmos. ¿Cómo sería ser uno de esos exploradores que se embarcan en un viaje de décadas o incluso siglos? El valor, la curiosidad inquebrantable que se necesitaría, el sacrificio personal para la búsqueda de conocimiento. Es una empresa que nos definiría como especie. La verdad es que no sabemos qué tecnología nos abrirá las puertas a las estrellas. Quizás sea una de estas, quizás sea algo que aún no hemos imaginado. Pero una cosa es segura: el anhelo por explorar, por saber si estamos solos, es una fuerza que nunca se apagará. Y la búsqueda de esos mundos habitables es solo el principio.
Porque el próximo gran misterio, la gran paradoja cósmica que nos atormenta es, si el universo está tan lleno de potencial, ¿por qué todavía reina un silencio tan ensordecedor? Y esa, mis amigos, es una pregunta que nos dejará helados. Hemos explorado las profundidades gélidas de nuestro propio sistema. Hemos descubierto las zonas doradas alrededor de estrellas lejanas, esos paraísos potenciales donde el agua líquida podría bailar sobre la superficie de innumerables mundos. Incluso hemos soñado con las tecnologías más audaces que algún día, quizá, nos permitan cruzar los abismos cósmicos para alcanzar esas tierras hermanas. Todo esto nos lleva a una conclusión emocionante. El universo es vasto, diverso y muy probablemente rebosante de potencial para la vida. La probabilidad, matemáticamente hablando, parece estar de nuestro lado. Entonces, amigos, permitidme que os lance una pregunta que, si lo pensáis bien, es la más desconcertante de todas. Es una pregunta que ha atormentado a las mentes más brillantes de la ciencia y la filosofía. Una pregunta que nos deja una sensación extraña, una punzada de soledad en la inmensidad estrellada. Si el universo es tan colosal, tan repleto de mundos, de estrellas, de galaxias, ¿por qué demonios no hemos encontrado todavía ninguna señal de civilizaciones avanzadas? ¿Por qué, a pesar de décadas de escucha atenta, de telescopios cada vez más potentes, solo hemos recibido un silencio ensordecedor? Esta es ni más ni menos la famosa paradoja de Fermi. Imaginen este momento. Es el verano de 1950. El físico italiano Enrico Fermi, uno de los cerebros más agudos del siglo XX, está almorzando con algunos colegas en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. La conversación, como suele ocurrir entre científicos de esta talla, deriva hacia los ovnis, hacia la posibilidad de vida extraterrestre, un tema candente en la época. Están debatiendo si las observaciones de ovnis podrían ser de verdad naves alienígenas. La mayoría se muestra escéptica. De repente Fermi, con esa calma característica de los genios, lanza la pregunta que cambiaría la forma en que entendemos la búsqueda de vida en el cosmos. ¿Y dónde están todos? Una pregunta tan simple, tan directa y a la vez tan profundamente inquietante. Pensemos en ello. La Vía Láctea, nuestra galaxia, contiene entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas, y ahora sabemos con una certeza abrumadora que la mayoría de 1900 de esas estrellas tienen planetas. De hecho, muchas tienen múltiples planetas. Así que solo en nuestra galaxia estamos hablando de cientos de miles de millones de mundos. Si aplicamos la ecuación de Drake, incluso con las estimaciones más conservadoras para cada uno de sus factores, el número de civilizaciones inteligentes capaces de comunicarse, que podrían haber surgido a lo largo de los miles de millones de años de historia cósmica, debería ser enorme. Debería haber miles o incluso millones de civilizaciones avanzadas solo en la Vía Láctea. Y si solo una fracción de ellas hubiera desarrollado la capacidad de viajar entre estrellas, o al menos de enviar señales de radio, el universo debería estar literalmente lleno de ellas. Deberíamos ver señales, megaestructuras, naves exploradoras, o al menos un eco lejano. Pero no hay nada, o al menos no hemos detectado nada irrefutable. Ahí radica la paradoja. La alta probabilidad estadística de vida versus la total ausencia de evidencia. Es como entrar a una fiesta masiva, sabiendo que miles de personas están invitadas, pero encontrarte con una sala completamente vacía. ¿Qué está pasando? ¿A dónde se fueron todos? Desde que Fermi lanzó su pregunta, la humanidad no ha parado de proponer respuestas, algunas optimistas, otras profundamente inquietantes. Estas soluciones se agrupan, a grandes rasgos, en dos categorías principales. La primera categoría sugiere que están ahí fuera pero no los vemos o no nos ven. Quizás las distancias son, incluso para civilizaciones avanzadas, simplemente demasiado grandes. Un mensaje de radio, por ejemplo, viaja a la velocidad de la luz. Si una civilización está a 1000 años luz, su mensaje tardará 1000 años en llegar. 1000 años para nosotros, 1000 años para ellos. Es una comunicación increíblemente lenta. Y si no hemos estado escuchando lo suficiente, o en la dirección correcta, o en la frecuencia adecuada, es como buscar una emisora de radio en un dial con millones de canales. Las probabilidades de sintonizar el correcto por accidente son bajísimas. Además, y si estamos buscando la forma equivocada de comunicación, nosotros pensamos en ondas de radio, porque es lo que usamos. Pero una civilización con millones de años de ventaja tecnológica sobre nosotros podría estar usando métodos que ni siquiera podemos concebir. Neutrinos, ondas gravitacionales, mensajes cuánticos, o incluso alguna forma de comunicación que no implique ninguna de las leyes de la física que conocemos. Sería como intentar comunicarnos con una civilización que usa Internet, pero nosotros solo tenemos tambores.
Otra posibilidad es que las civilizaciones avanzadas, al igual que nosotros, tienen una burbuja de ruido de radio detectable que se desvanece con la distancia y el tiempo. Nuestro propio ruido de radio más antiguo apenas ha viajado unos 100 años luz. Es una gota en el océano galáctico. Y una vez que una civilización avanza más allá de las emisiones de radio primitivas, como la televisión abierta, podría pasar a comunicaciones más eficientes y direccionales, que no gotean al espacio, o que son indetectables para nuestra tecnología actual. También está la fascinante idea de la hipótesis del bosque oscuro. Esta sugiere que el universo es un lugar peligroso. Si una civilización se hace lo suficientemente avanzada como para detectarnos y tiene los recursos para viajar o atacarnos, entonces lo más seguro es permanecer en silencio, ocultos, para no atraer la atención de posibles depredadores cósmicos. Si sales y anuncias tu presencia, te conviertes en un objetivo. Por lo tanto, el silencio no es ausencia, es supervivencia. Es una idea que da escalofríos, ¿verdad? Imaginar un cosmos lleno de civilizaciones ocultas, todas escuchando con miedo, esperando no ser descubiertas. O quizás somos el equivalente cósmico de las hormigas en el hormiguero, y las civilizaciones avanzadas son gigantes que nos pasan por alto. Puede que estén tan por encima de nuestra comprensión tecnológica que no se molesten en comunicarse, o no les interese, o simplemente no nos perciban como una inteligencia digna de contacto. Imaginen a una persona construyendo una autopista. No se detiene a hablar con los insectos que desplaza. Es una idea humillante, pero plausible. Sus intereses, sus proyectos, sus tecnologías podrían estar a una escala que nos resulta incomprensible. ¿Y si están construyendo esferas de Dyson alrededor de estrellas enteras, o viajando a través de agujeros de gusano, y nosotros solo podemos ver el parpadeo de una estrella distante? Pero la segunda categoría de respuestas es quizás la más sombría, y la que nos obliga a reflexionar sobre nuestro propio destino. La idea de que simplemente no están ahí fuera, o son increíblemente raros. Aquí entra el concepto del gran filtro. El gran filtro es una barrera, un obstáculo increíblemente difícil de superar en el camino hacia el desarrollo de una civilización tecnológicamente avanzada y longeva. Si este filtro existe, explicaría por qué, a pesar de las probabilidades, no vemos a nadie. Y lo más crucial y escalofriante de esta hipótesis es la pregunta: ¿dónde está ese gran filtro? Podría estar en nuestro pasado. Esto significaría que la vida inteligente es extremadamente rara porque alguna etapa crucial en su evolución es casi imposible de alcanzar. Por ejemplo, 1. El origen de la vida. Abiogénesis. Quizás que la vida surja de la materia inorgánica es un evento tan improbable que solo ha ocurrido una vez, aquí, en la Tierra. 2. El surgimiento de la vida multicelular. Puede que la evolución de organismos complejos a partir de bacterias sea una barrera gigantesca que la mayoría de los planetas habitados nunca superan. 3. El desarrollo de la inteligencia tecnológica. Quizás que una especie desarrolle la capacidad de construir radiotelescopios y naves espaciales es un salto evolutivo rarísimo. Si el gran filtro está en nuestro pasado, entonces somos increíblemente afortunados. Somos la excepción a la regla, una rareza cósmica, y eso, aunque solitario, sería una noticia emocionante. Significaría que tenemos un futuro potencialmente ilimitado por delante. Pero amigos, la idea más inquietante, la que nos quita el sueño a muchos, es que el gran filtro está en nuestro futuro. Esto significaría que muchas civilizaciones avanzadas, o incluso la mayoría, se encuentran con un obstáculo insuperable una vez que alcanzan un cierto nivel de tecnología. ¿Cuáles podrían ser estos filtros futuros? 1. Autodestrucción. Una vez que una civilización desarrolla la capacidad de viajar por el espacio, también desarrolla armas capaces de aniquilarse a sí misma. Guerras nucleares, armas biológicas, inteligencias artificiales fuera de control, agotamiento de recursos. La historia humana está plagada de ejemplos de nuestra capacidad para la autodestrucción. 2. Catástrofe cósmica. Que no haya un filtro tecnológico sino natural. Una supernova cercana, un impacto de asteroide a gran escala que no se pueda evitar, una explosión de rayos gamma que esterilice el planeta. 3. La trampa de la sostenibilidad. Que una civilización simplemente no pueda mantener su crecimiento tecnológico sin destruir su propio planeta o sus ecosistemas a largo plazo. Es una reflexión que nos golpea directamente en nuestra propia era de cambio climático y sobreexplotación. 4. El estancamiento o la mudanza. Quizás las civilizaciones muy avanzadas alcanzan un punto de estancamiento tecnológico o se mudan a otro plano de existencia, virtual o trascendente, dejando de ser detectables por medios físicos. O, simplemente, pierden el interés en la exploración y la comunicación.
Si el gran filtro está en nuestro futuro, entonces cada avance tecnológico, cada nuevo descubrimiento, no es una señal de esperanza, sino una alarma. Cuantas más probabilidades tengamos de que la vida surja y se desarrolle hasta cierto punto, más probable es que esa barrera insuperable esté esperándonos más adelante. Es una idea escalofriante. Somos una civilización al borde de un abismo que ninguna otra especie ha podido cruzar. La paradoja de Fermi nos obliga a una profunda introspección. Nos hace mirar tanto hacia afuera, hacia el cosmos, como hacia adentro, hacia nuestra propia naturaleza como especie. ¿Qué significa ser inteligente? ¿Qué significa ser una civilización longeva? Nos recuerda la delicadeza de la existencia y la complejidad de la vida. No tenemos una respuesta definitiva, y ese es el punto. El gran silencio no es solo una ausencia de ruido, es una pregunta abierta, un desafío monumental a nuestra curiosidad. Nos impulsa a seguir buscando, a refinar nuestras técnicas, a mirar más lejos y con más atención. Porque cada día que pasamos escuchando, cada planeta que descubrimos, cada teoría que exploramos, nos acerca un paso más a desentrañar el misterio de si estamos solos en este inmenso y maravilloso universo. Porque la búsqueda no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando. Y el futuro, amigos, promete expandir aún más nuestros horizontes, llevándonos a los límites de nuestra imaginación y más allá. Hemos explorado las profundidades gélidas de nuestro propio sistema, desentrañado las zonas doradas alrededor de estrellas lejanas, y hasta nos hemos atrevido a soñar con las tecnologías más audaces que algún día quizá nos permitan cruzar los abismos cósmicos. Todo esto nos ha llevado a la desconcertante paradoja de Fermi. Si el universo es tan vasto y rebosante de potencial, ¿por qué el gran silencio? ¿Por qué, a pesar de nuestra incansable búsqueda, aún no hemos encontrado rastro de nadie más? Pero amigos, permitidme ahora que gire el enfoque. ¿Y si ese silencio se rompe? ¿Y si en algún momento la humanidad ya no es solo una buscadora solitaria, sino la receptora de una señal o la testigo de una llegada? ¿Qué pasaría si el ¿dónde están todos? De Fermi se respondiera con un estruendoso y claro: aquí estamos? Esa, mis queridos exploradores, es una pregunta que nos pone los pelos de punta, que evoca tanto la emoción más desbordante como el temor más primitivo. Es la reflexión sobre el primer contacto. ¿Cómo sería ese momento que reescribiría cada página de nuestra historia? ¿Y qué significaría para nosotros, para nuestra cultura, nuestra ciencia, nuestra propia identidad? Imaginemos el escenario más plausible, el que la mayoría de los científicos considera el más probable: el contacto pasivo. No una nave espacial aterrizando en Central Park, Monostemo, sino la detección de una señal. Piensen en un radiotelescopio, como el ahora tristemente desaparecido Arecibo, o el masivo FAST en China, o el inmenso VLA en Nuevo México, trabajando silenciosamente, día tras día, rastreando millones de frecuencias en la vasta extensión del cielo. Es una tarea monótona, repetitiva, llena de ruidos cósmicos, falsas alarmas y expectativas frustradas. La mayoría de los datos son simplemente eso: ruido de fondo, el murmullo incomprensible del universo. Pero un día, en algún turno de noche, un joven científico, o quizá un algoritmo de inteligencia artificial, detecta una anomalía, un patrón, una secuencia que no puede explicarse por fenómenos naturales conocidos. No es el pulso regular de un pulsar, ni el chisporroteo aleatorio de una estrella lejana. Es diferente. Es estructurado. Quizás una serie de números primos repetidos una y otra vez. O una secuencia de Fibonacci, algo que grita inteligencia. Al principio es la incredulidad. Se revisan los equipos, se descartan interferencias terrestres, satélites, aviones, cualquier fuente conocida. El protocolo es estricto. La verificación es Paramount. Otros observatorios, en diferentes partes del mundo, son alertados en 1900 y secreto. Se les pide que apunten sus gigantescos oídos a la misma porción del cielo, a la misma frecuencia. Y entonces, la confirmación. Ese patrón, esa secuencia, también es detectada por ellos. La señal es real. Proviene de una estrella lejana, de un mundo que hasta ayer era solo un punto de luz. El impacto inicial sería indescriptible. Una mezcla de éxtasis, terror, asombro y una profunda sensación de cambio. La primera reacción probablemente sería el silencio. Un silencio aturdidor entre los pocos que conocen la verdad. Porque una vez que esa información se haga pública, el mundo jamás volverá a ser el mismo. ¿Y cómo se gestionaría esa revelación? Es un dilema ético y político de proporciones épicas. ¿Se guarda en secreto para evitar el pánico o la desestabilización? ¿O se anuncia inmediatamente a la humanidad entera compartiendo el descubrimiento más grande de todos los tiempos?
Lo más probable es que se forme un comité internacional con los mejores científicos, lingüistas, filósofos y líderes mundiales para gestionar la situación. La presión sería inimaginable. Una vez que la noticia se me hiciera pública, la reacción global sería un tsunami emocional. Habría celebración y euforia. No estamos solos. Habría miedo y ansiedad. ¿Qué quieren? ¿Son una amenaza? Habría divisiones y debates acalorados. Religiones se tambalearían, filosofías se redefinirían, la ciencia experimentaría una explosión sin precedentes. Cada ser humano en el planeta tendría que enfrentarse a la realidad de que la vida inteligente es una posibilidad y que existe más allá de la Tierra. La humanidad se vería de repente como parte de una comunidad mucho más grande. Pero luego vendría el enorme desafío, la descifración. Si la señal es una secuencia matemática, como se espera, eso es un buen comienzo. Las matemáticas son el lenguaje universal. Pero si contiene información más compleja, un mensaje codificado, ¿cómo lo interpretamos? ¿Serán capaces de comunicarnos ideas abstractas, conceptos culturales, una historia? Necesitaríamos romper un código de millones de años luz de distancia, sin un Rosetta Stone. Sería un proyecto que podría llevar décadas, siglos. Un esfuerzo global de las mentes más brillantes, trabajando juntas para desentrañar los secretos de una civilización alienígena. Imagina la dedicación, la paciencia. Y la pregunta fundamental, ¿responder? Si logramos descifrar el mensaje, o incluso si no lo hacemos, enviaríamos un mensaje de vuelta. Algunos argumentan que sí, que sería una obligación moral, el grito de bienvenida de la humanidad al cosmos. Otros, quizás recordando la hipótesis del bosque oscuro, advertirían de los peligros. ¿Y si nos rebelamos a una civilización hostil? ¿Y si al hacerlo condenamos a la humanidad? Este sería un debate que dividiría al planeta, una elección que definiría nuestro futuro en el cosmos. Pero, ¿y si el contacto Tommy fuera activo? Mucho menos probable, mucho más dramático. Pero la fantasía que ha alimentado nuestras pesadillas y sueños más salvajes. ¿Y si un día, de la oscuridad del espacio, emergiera una nave? Aquí debemos diferenciar. No es lo mismo detectar una pequeña sonda robótica no tripulada, un mensajero que viaje en dos a través de los sistemas estelares, que una nave tripulada. Una sonda como las que nosotros mismos hemos enviado sería una extensión de una inteligencia lejana, una muestra de su tecnología y curiosidad. Podríamos estudiarla, aprender de ella, sin la inmediatez de una interacción directa. Sería un regalo inestimable de conocimiento. Pero una nave tripulada, eso sería un salto cuántico en la experiencia humana. Imagina el cielo nocturno o incluso el diurno, y de repente un objeto que no es de este mundo, que se mueve con una tecnología que desafía nuestras leyes conocidas de la física. El pánico, la histeria, la fascinación en su estado más puro. Sería el fin de la infancia de la humanidad. ¿Cómo sería ese encuentro? La ciencia ficción ha explorado todos los escenarios posibles, desde los invasores sedientos de sangre de la guerra de los mundos, hasta los sabios maestros de encuentros cercanos del tercer tipo, o los misteriosos observadores de la llegada. La realidad, si alguna vez se diera, sería infinitamente más compleja. Suponiendo que no fueran abiertamente hostiles, ¿cómo interactuaríamos? La barrera lingüística sería colosal. No solo palabras, sino conceptos, experiencias, una lógica que podría ser fundamentalmente diferente. ¿Cómo se explica el amor, la música, la guerra, la poesía, a una mente alienígena que no comparte nuestra biología, nuestra historia evolutiva, nuestros sesgos culturales? La pregunta de su apariencia, su fisiología, es otro abismo. ¿Serían humanoides o formas de vida radicalmente diferentes? Basadas en el carbono como nosotros o en una química completamente ajena. Su gravedad, su atmósfera, su estrella de origen habrían moldeado su evolución de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Cada detalle de su existencia sería un misterio esperando ser revelado. El impacto cultural, filosófico y religioso de un contacto directo sería simplemente la reestructuración de cada faceta de nuestra sociedad. Las religiones tendrían que adaptar sus cosmogonías. La filosofía se vería desafiada a un nivel existencial. ¿Cuál es nuestro lugar en el universo ahora que sabemos que no somos únicos? ¿Somos insignificantes o aún más especiales por haber llegado hasta aquí? La política global podría unirse ante un otro común o fracturarse aún más por el acceso a la tecnología alienígena. La economía mundial se transformaría. Nuestra comprensión de la vida, de la inteligencia, de la moralidad se vería irrevocablemente alterada. Pensemos en los posibles escenarios de motivación para el contacto. Vienen en son de paz como millones de exploradores buscando conocimiento. Buscan aliados o simplemente dejar una advertencia. Vienen por necesidad. Huyen de su propio mundo moribundo, buscando un nuevo hogar.
Vienen como observadores silenciosos, como antropólogos cósmicos, estudiando nuestra civilización sin interferir. La directriz primaria de Star Trek, elevada a una política cósmica. O vienen con motivaciones que no podemos siquiera empezar a comprender. Un vasto abismo de intenciones desconocidas. El mero hecho de que otra civilización haya logrado superar los desafíos de la autodestrucción, de la escasez de recursos, de las catástrofes cósmicas, y haya sobrevivido el tiempo suficiente para desarrollar una tecnología interestelar o interestelar, ya sería una lección para nosotros. Su existencia misma sería un testamento a la posibilidad de longevidad cósmica para las civilizaciones. Nos daría esperanza para nuestro propio futuro. Amigos, el primer contacto no es solo una fantasía de ciencia ficción. Es una posibilidad que la ciencia moderna ha puesto firmemente sobre la mesa. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, y ciertamente no sabemos con quién. Pero la búsqueda continúa, y cada nuevo descubrimiento, cada nueva mirada al cosmos, nos acerca un poco más a ese momento en el que el gran silencio cósmico podría ser reemplazado por un hola o un somos nosotros. La pregunta no es si estamos preparados, sino cómo nos prepararíamos como especie para un evento que cambiaría todo. Porque la búsqueda no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando. Y el futuro, amigos, promete expandir aún más nuestros horizontes, llevándonos a los límites de nuestra imaginación y más allá. Nos espera una aventura que definirá nuestro lugar en este universo. Hemos navegado por las profundidades de la historia humana, desde los mitos ancestrales que poblaban el cosmos hasta los primeros y valientes intentos de escuchar el eco de otras inteligencias. Hemos desvelado un universo repleto de mundos, esas zonas doradas donde la vida podría aferrarse, y hemos contemplado las abrumadoras distancias y el misterioso gran silencio que nos impone la paradoja de Fermi. Hemos incluso imaginado ese momento que lo cambiaría todo, el primer contacto. Pero mis queridos compañeros de viaje cósmico, esta odisea no es una historia con un final fijo en el horizonte. No, es un relato continuo. Una epopeya que se escribe cada día, cada hora, cada minuto, con cada nueva idea, cada nuevo telescopio, cada nuevo robot que enviamos a los confines de nuestra curiosidad. La búsqueda de vida más allá de la Tierra no es solo una empresa científica, es el pulso latente de la humanidad misma, una promesa inquebrantable de lo que está por venir. Porque sí, ya estamos mirando hacia adelante, hacia ese futuro que se despliega ante nosotros con una velocidad asombrosa. Las misiones que hoy parecen la vanguardia, mañana serán historia, y las que hoy soñamos, mañana estarán en el tablero de diseño, o incluso camino a las estrellas. Permitidme que os lleve a un tour por el mañana, por las próximas fronteras de nuestra exploración. En nuestro propio sistema solar, la misión Europa Clipper de la NASA, de la que os hablé antes, ya no es un mero concepto, es real. Su lanzamiento está previsto para muy pronto, y cuando llegue a Júpiter, no solo hará decenas de sobrevuelos cercanos sobre Europa, mapeando su superficie helada con una resolución sin precedentes, sino que buscará esos anhelados penachos de agua. Pensad en ello. Un robot explorador que vuela solo a través de chorros de agua, analizando su composición, buscando salinidad, compuestos orgánicos, los mismos bloques de construcción de la vida. Si detecta las pistas adecuadas, podría ser la primera vez que un robot humano prueba un océano alienígena sin tener que perforar un solo centímetro de hielo. Sería como recibir un mensaje embotellado del espacio profundo, directamente de ese mar escondido. Pero no nos detenemos ahí. Más allá de Clipper, se están diseñando misiones aún más audaces. Ya se habla de un Lander para Europa, una nave que aterrizaría en la superficie helada y con la tecnología necesaria, perforaría el hielo para llegar a ese océano. Imaginen los desafíos de ingeniería. Taladros de kilómetros de longitud, robots submarinos autónomos capaces de operar en la oscuridad total y bajo presiones inmensas, explorando un ecosistema que nadie ha visto jamás. ¿Qué encontraremos? ¿Formas de vida bioluminiscentes? ¿Microbios que prosperan en la oscuridad? La sola idea nos hace soñar, nos hace pensar en la inmensidad de la vida. Y no nos olvidemos de Titán, esa fascinante luna de Saturno, con sus lagos de metano y su densa atmósfera. La NASA ya está construyendo la misión Dragonfly. Sí, habéis oído bien. Es un octocóptero robótico, una especie de gigantesco dron nuclear diseñado para volar a través de la densa atmósfera de Titán, aterrizando en diferentes puntos de su superficie. Explorará dunas de arena orgánica, lagos de metano líquido y cráteres de impacto, buscando las reacciones químicas prebióticas que podrían conducir al origen de la vida. A diferencia de Marte, donde el agua líquida es cosa del pasado, Titán ofrece un laboratorio químico activo. Un lugar donde la vida, si existe, podría basarse en una bioquímica radicalmente diferente a la nuestra. Podría existir vida en metano, no en agua.
Dragonfly está a punto de averiguarlo, en una de las misiones más vanguardistas y emocionantes que hemos diseñado. Pero la búsqueda no se limita a nuestro patio trasero. En el vasto océano interestelar, nuestros ojos se están haciendo cada vez más nítidos. El telescopio espacial James Webb, esa maravilla de la ingeniería que ya está reescribiendo los libros de texto, es solo el comienzo. Su capacidad para analizar las atmósferas de exoplanetas en busca de biomarcadores es un cambio de juego sin precedentes. Cada nuevo dato que nos envía sobre el metano, el dióxido de carbono o el vapor de agua en esos mundos lejanos es como una nueva pieza del rompecabezas cósmico. No solo estamos buscando dónde puede haber vida, sino dónde hay los ingredientes de la vida. Y más allá del Webb, ya se están planeando telescopios espaciales de una magnitud que nos dejará sin aliento. Hablo de misiones como LUVOIR, Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor, y HABEX, Habitable Exoplanet Observatory. Estos no son solo telescopios más grandes, son observatorios diseñados para la imagen directa de exoplanetas. Imagina poder ver un exoplaneta como un pequeño punto de luz, separado de su estrella, y luego usar un coronógrafo para bloquear la luz deslumbrante de la estrella, revelando los detalles del planeta mismo. Con estos titanes futuros podríamos no solo analizar la atmósfera, sino quizás con el tiempo, incluso detectar características superficiales. Manchas verdes, patrones de luz que sugieran ciudades. Es un salto de la ciencia ficción al plano de la ingeniería realista. Estaríamos buscando no solo biomarcadores, sino tecnofirmas, indicios de tecnología en la luz estelar. ¿Y si una civilización avanzada estuviera construyendo gigantescas estructuras alrededor de su estrella para capturar su energía, como las esferas de Dyson? Estos futuros telescopios podrían ser capaces de detectar esas anomalías en la luz estelar, dándonos pruebas irrefutables de inteligencia. Además, los telescopios terrestres están creciendo a un ritmo exponencial. El ILT, Extremely Large Telescope de Chile, por ejemplo, tendrá un espejo principal de 39 metros de diámetro. El TMT, 30 Meter Telescope, en Hawái, otro gigante. Estos no solo nos permitirán ver más lejos, sino también complementar los datos de los telescopios espaciales, usando técnicas como la óptica adaptativa para corregir la distorsión atmosférica y obtener imágenes casi tan nítidas como las del espacio. Es una sinergia increíble entre la exploración espacial y la observación terrestre. Pero la búsqueda del futuro no es solo cuestión de hardware, también es una revolución en el software y las ideas. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático están transformando la forma en que analizamos los datos masivos que provienen de SETI y de los telescopios de exoplanetas. Las IA pueden detectar patrones que a un ojo humano le pasarían desapercibidos en el diluvio de información. Pueden filtrar el ruido cósmico con una eficiencia que desafía nuestra capacidad de procesamiento. Estamos enseñando a las máquinas a escuchar y ver por nosotros, a agudizar nuestros sentidos a niveles sobrehumanos. Es como si hubiéramos pasado de escuchar con un estetoscopio a tener un oído absoluto cósmico, capaz de discernir la sinfonía entera del universo. ¿Y qué hay de esas tecnologías de 1900 propulsión que parecían sacadas de la ciencia ficción, de las que hablamos al simular viajes intergalácticos? Aunque hoy sean conceptos lejanos, la investigación en Warp Drive, agujeros de gusano o naves propulsadas por energía dirigida sigue adelante. La iniciativa Breakthrough Starshot, con sus nanosondas impulsadas por láser, no es solo un sueño. Es un proyecto activo con financiación y mentes brillantes trabajando para hacerlo realidad. La idea de enviar esas pequeñas velas de luz a un 20% de la velocidad de la luz hacia Próxima Centauri b, para obtener las primeras imágenes directas de un exoplaneta en la zona habitable, en cuestión de décadas, es una promesa que enciende la imaginación de millones. No será un viaje tripulado, pero serán nuestros ojos y oídos en otro sistema estelar. Un primer paso monumental. Pero lo que me parece más emocionante de este futuro es el cambio de mentalidad. La exobiología, antes una rama marginal de la ciencia, ahora es un campo de estudio central, interdisciplinario, que une a astrofísicos, biólogos, geólogos, químicos, ingenieros e incluso filósofos. Estamos redefiniendo lo que significa vida, lo que significa habitabilidad. Estamos aceptando que la vida puede ser mucho más diversa de lo que habíamos imaginado, que puede florecer en condiciones extremas, bajo hielos o en atmósferas exóticas. Ya no buscamos copias idénticas de la Tierra, buscamos vida en todas sus formas posibles. Cada descubrimiento, cada nueva misión, nos acerca un paso más a responder la pregunta más profunda. ¿Estamos solos? Y el futuro, amigos, nos promete que no nos conformaremos con la incertidumbre. Seguiremos explorando, seguiremos escuchando, seguiremos soñando con lo que hay más allá. Porque la curiosidad no tiene límites, y el universo, como estamos descubriendo, tampoco.
Desde los primeros telescopios rudimentarios que nos permitían apenas discernir los puntos de luz en la distancia, hasta las complejas misiones robóticas que perforarán hielos alienígenas y los gigantescos ojos que, desde el espacio y la Tierra, escudriñarán las atmósferas de mundos a años luz de distancia. La búsqueda de vida en otros planetas es un testimonio de la curiosidad insaciable de la humanidad. Es una benaventura que nos une como especie. Nos desafían a pensar más allá de nuestros límites y nos recuerda lo pequeños, pero a la vez, lo extraordinarios que somos en nuestra incansable necesidad de explorar y comprender. ¿Creéis que estamos solos en esta inmensidad cósmica? ¿O que en algún rincón del universo, en una zona dorada lejana, o quizás bajo el hielo de una luna distante, hay otra forma de vida esperando ser descubierta? Dejadme vuestros pensamientos en los comentarios. Dadle un buen me gusta si este viaje por el cosmos os ha fascinado tanto como a mí. Y compartid este video con todos vuestros amigos soñadores para que también se unan a esta búsqueda épica. Nos vemos en las estrellas. Desde el asombro ancestral hasta las misiones más vanguardistas, esta odisea cósmica es el pulso latente de nuestra humanidad. Nos une, nos reta y nos revela lo insignificantes, pero a la vez, lo asombrosos que somos en nuestra incansable sed de conocimiento. ¿Creéis que hay otros ahí fuera? Quiero leer vuestras teorías en los comentarios. Si este viaje os ha encantado, dadle un pulgar arriba y compartid la aventura. Hasta las estrellas.